por ahí había algunas confusiones en algunos conceptos, entonces el que lo tiene así, que revise su formulario y que lo revea, ¿no? Una que vi que KPI no es una tecnología, ¿no? Por sí misma no es una tecnología. Puede ser un método, es un indicador. KPI, la traducción de KPI es Key Performance Indicator. Es un indicador, básicamente, es cómo voy a medir algo. Pero no es una tecnología. Yo puedo implementar un KPI de distintas maneras. Otra cosa que vi en las respuestas fue que cuando preguntaban cuáles eran los elementos de Balance Scorecard, muchos ponían solamente las 4 perspectivas. Las 4 perspectivas es una forma de ver o de tratar de particionar, dividir, segmentar la visión para poder analizarla. Pero no es solamente eso. Yo diría que Balance Scorecard es desde la visión hasta las iniciativas. Todo eso que pasa ahí por el medio, todo eso es Balance Scorecard, todos esos son elementos y todos hay que tenerlos en cuenta al momento de implementar una solución de balance de scorecard, ¿sí? O un cuadro de mando integral. La última pregunta, en general estaba bien, vi algunas que por ahí no se ajustaba mucho la respuesta a lo que yo esperaba, que era, lo que se espera en esa pregunta era la mejora continua. Básicamente, una vez que implementamos la solución, no termina, no es un software que instalamos y nos fuimos. Normalmente no pasa con ningún software que lo instalamos y queda algo estático, porque requiere modificaciones, ya que los negocios, las organizaciones donde implementamos un software cualquiera sea, va cambiando, porque la dinámica de las cosas van cambiando, porque se les ocurre a los usuarios agregar una nueva funcionalidad, porque hay un proceso nuevo que se puede automatizar. Todo en general, la implementación de un software tiene una parte que es al infinito, como que se va usando y se va mejorando hasta que en un momento se discontinúa. Hay una fase de cualquier software se discontinúa porque hay otro mejor que lo superó, porque no tiene sentido, porque el negocio se perdió, entonces se apaga la empresa, se apaga el software, pero normalmente yo implemento un software y después hay un mantenimiento. Eso sirve mucho también cuando vendemos un proyecto de forma particular, donde vendemos lo que sería la implementación, el desarrollo, qué sé yo, y después nos quedamos con un mantenimiento mensual que le cobramos al cliente para poder, de alguna manera, dar soporte a algún error que pueda haber en producción, alguna actualización de un software de base, o algún release nuevo que estamos trabajando nosotros porque nos conviene para venderlo, porque algún otro cliente me lo pidió y me sirve para también implementárselo a ese. ¿Sí? O sea que apuntaba eso la pregunta a la mejora continua, pero es casi genérico de cualquier software, no solamente de las herramientas de Balance Scorecard. Eh, Después me gustaron algunas relaciones que hicieron entre, por ejemplo, Emma no está, Zoraire, ¿no? No sé, sí, ahí está Emma. Que lo relacionó con su trabajo. Me surgió una pregunta ahí, Emma, que es si todas esas cosas que vos ponés ahí en el formulario, las hablas con tus líderes o con tu jefe, no sé qué estructura tienen en tu organización, porque hay muchas propuestas que están buenas y a veces eh, los que lideran equipo, o quienes lideramos un equipo, está bueno escuchar lo que les pasa a las personas que están dentro del equipo. No sé tampoco qué apertura tienen tu jefe o tu líder al momento de que vos plantees una propuesta. Emma, no está Emma. O sea, está, pero no está. Hola, Emma. Por chat tampoco. Emma. Bueno, si en algún momento te podés activar el mic, Emma, me gustaría escuchar la respuesta a mi consulta, que es si los podés hablar estas cosas en tu trabajo puntualmente. Eh, Después Viole puso un ejemplo que está bueno, que es puso de Google, o mencionó Google al menos en la respuesta, y de la visión de Google, que está un poco, yo la conocía, esa visión no sé si es tan así, la misión sí está más clara de Google, que habla de conectar con toda la información y hacerla pública para que la gente la pueda usar. En Google puntualmente, lo traigo porque está bueno, usan una metodología que se llama OKRs, eso lo pueden googlear, OKRs se llama, OKRS, que es básicamente parecido a Balance Scorecard porque tiene sus diferencias, pero es para alinear de alguna manera la visión, la misión, los objetivos estratégicos y que los equipos estén más cohesionados, más motivados y de alguna forma apuntados en la misma dirección que apunta la visión. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden buscar, lo pueden googlear, no es parte de la materia. Después, si quieren, si alguno lo busca y tiene alguna duda, lo charlamos un poco. Está bueno, es otra metodología distinta. Tal vez lo pueda incluir yo también lo estoy investigando, tal vez lo pueda incluir en la edición del 2022 de PIGE. Por ahora tengo poca información como para ponerlo como tema de la materia, pero si alguno lo quiere investigar, bienvenido.
Después de Anto, me gustó el ejemplo, y la pregunta sería, ¿por qué crees que no se implementa? ¿No? Estaba buscando el formulario y no lo encontré, no me acuerdo qué puse. Si me decís qué puse, más o ¿Quieren, menos te comento. no, quieren que se los comparto por el chat del formulario, si no, no los hago pasar vergüenza a todos? A Dale. ver si los Lo puedo ver busqué en así. el correo y no lo encontré. La Este, resolución, digamos. sí, ahí se los paso un cachito. Dame un segundo. Creo que es este. A ver, prueben. Ahí me da close form, pero. A ver si así pueden acceder. Fíjense si ahí pueden acceder. Me dice que no se aceptan más Sí, a respuestas. mí me dice lo mismo. Debe ser Ah, por el tema este de que había una opción al final del formulario que decía enviarse las respuestas a uno mismo Sí, o me las una envié, cosa pero no así. las encuentro. Ah, no, en realidad no se haciendo respuesta porque hay un check que se pone en un form, no sé si han trabajado alguna vez con un form, no como así como cargándolo como usuario, sino como dueños de un form, que es como que se activa y se desactiva en función de cuando está activo el form para cargar o no. Eh, por eso Yo está encontré esa. mi formulario en correo no deseado, por eso no lo, Ahí no lo está pude terminar. el título que tiene el formulario cuando te lo envía. Lo puse, así lo pueden buscar. Sí, dije 2021, creo que este PBCC lo pueden buscar en el mail y tendrían que encontrarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí. Igualmente, Anto, si querés, yo te puedo ayudar a hacer memoria. Sí, sí, ¿qué había puesto y cuál era la pregunta? Y para refrescar memoria, nomás. Bueno, Ahí voy. Estoy bien acá. Sí. No la quiero leer textual, porque por ahí hay algo que no querés compartir, pero voy a buscar. no, no hay problema, Sí, no tengo problema. estaba relacionado con trámite jubilatorio, que el inicio sea digital, ¿no? Básicamente era eso, si querés te la leo Sí, toda. Es como dice que el inicio del trámite jubilatorio sea digital para evitar presencialidad y agilizar los tiempos del proceso de negocio. O sea, lo cual está bueno, el escenario. eh, por ahí no sé si se ajusta mucho a una visión, pero está bueno como plantear, a ver, por qué, por lo menos lo vi como un caso de negocio lindo, entonces como para tratarlo, la pregunta me surgió cuando leí, che, ¿por qué crees que esto no se implementa en el IPS, no? Básicamente, por ahí es donde se más está conocés. implementando, o sea, Ajá, justamente, bueno, ahora yo no estoy más, estaba en el proyecto de jubilación digital, pero cuesta mucho por las políticas, digamos, que hay ujú, internas, y por el rechazo, digamos, más que nada para lo interno. Y bueno, lo externo es como medio, es gente grande que tiene que estar asesorada, digamos, para poder hacer todo digital, pero ahora con la pandemia, digamos, no les quedó otra, empezar a trabajar y hacer todos los trámites de manera digital. bien, Pero a nivel administrativo, todo lo que sería el trabajo interno por ahí, de todo ese trámite jubilatorio, la gente se resiste mucho a eso, digamos, no, puede por tener eso que ver costó mucho implementarlo. la edad de las personas, no la edad cronológica, sino el momento de las personas, que por ahí son personas que en este momento, cuando tienen 65 años, 60 años para jubilarse, tal vez no son tan amigos de la tecnología como uno esperaría, y quizás, no sé, cuando nos jubilemos nosotros, o la generación nuestra, por ahí la de ustedes más que nada, no es tanto la mía, sí ya sea más fácil implementar un inicio de trámite digital, porque de hecho tal vez hasta lo van a buscar y lo piden ustedes, ¿no? Sí, por ahí el trabajo interno de las oficinas, o sea, la gente administrativa Ujú. que se rehúsa, digamos, a implementar eso para resolver, digamos, la parte de los papeleríos, que sea todo digital, no les gusta. Igual les da soluciones y Sí, no quieren hacerlo, digamos. Es como que piensan que les vas a sacar el trabajo por sí, ahí. ese es Hay un poco muchas de... oficinas que dejaron de ser tan importantes, por ejemplo, la oficina de notificaciones ya no existe más porque se hace todo vía mail o por otras partes, digamos. Entonces es como, el externo es obvio, pero se planteó, digamos, con la idea de que los municipios, digamos, que vayan a jubilar, asesoren, digamos, o acompañen a la persona
que se va a jubilar para hacer todo este trámite y se capacitaba a la gente, pero bueno, creo que la resistencia es más interna, digamos, para todos los procesos, que eran papel, pasarlos a lo digital, digamos. ¿Tienen idea cómo se trabaja con esa resistencia? Cuando hay una resistencia, porque, a ver, lo que plantean tú es algo por ahí normal, o que uno tal vez asumiría como normal, porque es como que viene una tecnología a reemplazar mi trabajo, y a mí me da un poco de miedo de perderlo, mi fuente de trabajo, que es lo que uso para, los medios que uso para subsistir, entonces me aferro a lo que sé hacer y no quiero largar y no doy información. ¿Saben cómo se trabaja con eso dentro de las organizaciones? ¿No? ¿No han pasado por un proceso de gestión de cambio? Se llama gestión del cambio básicamente, y lo que se hace es comunicar mucho, explicar que no se va a quitar el puesto de trabajo a nadie, mostrar cuál va a ser la nueva función, tratar de capacitar. A veces cuesta mucho, a veces no es fácil hacer que las personas cambien de tarea. No estoy hablando de personas, a veces uno asocia esto como a la edad avanzada y no es tan así. Yo he visto personas no tan avanzadas de edad que les ha costado mucho cambiar. Como que cambiar nos cuesta mucho en general. Cuando uno está acostumbrado a trabajar de determinada manera, el cambio es algo que me cuesta. Lo van a notar por ahí a los 40, 45, por ahí lo van a notar un poco más. Salvo que se propongan cambiar, digamos, saber aceptar que están en un permanente cambio y trabajar mentalmente con eso para no aferrarse a algo, ya sea a una tecnología, a un sistema, a una empresa, a una pareja. Es básicamente un proceso mental que hay que trabajar mucho para aflojar las neuronas y lograr que las personas avancen, que puedan avanzar en lo personal y en lo profesional, ¿no? Pero bueno, sí, es casi cuando uno quiere cambiar un proceso, quiere automatizar algo o digitalizar algo, cuando hay una persona que está sellando hojas todos los días, va a ofrecer resistencia porque piensan que se llevan su trabajo y que lo que ven después de eso no es que van a poder hacer otra tarea, sino que se ven como despedidos, ¿no? Y es importante escuchar lo que le pasa a esa persona, estar de cerca, se hace de forma conjunta con recursos humanos, con las áreas de recursos humanos, para que puedan llevar un poco de tranquilidad y contención a esas personas y ir buscando de a poco otra tarea que pueda hacer dentro de la organización, ¿sí? Normalmente la experiencia que yo tengo es que los procesos de despido masivo o grande no se dan en condiciones de un cambio de un proceso, sino que se dan en condiciones de cuando la ecuación económico-financiera no funciona y hay que echar 100, 200 personas, se echan y nadie pregunta por qué ni por cuánto y se terminó. Cuando hay un proceso de cambio, normalmente no se echa gente. No he visto empresas con ganas de echar gente por un proceso de cambio, ya sea de un software, de un cambio por un proceso, de lo que sea. Es como que son cambios más paulatinos que permiten reacomodar a la gente o readecuarla y seguir funcionando, ¿no? Y a veces tolerar que esa persona no va a poder desempeñar la tarea en un 100%, pero bueno, hace el 70-80 y eso es suficiente para este momento. Bien, ¿qué más? ¿Emma volvió o no volvió Emma? Tiene conectado el coso, pero está escuchando poco, parece. Sí, estoy acá, profe. Hola Emma, ¿escuchaste la consulta que hice? No. No. No, la consulta no la llegué a escuchar porque no estaba en la compu. Justo me tuve que levantar. Bueno, no hay problema. Va de nuevo la consulta. Que me gustó lo que pusiste en el formulario, en la respuesta, y si te preguntaba si lo hablabas con tus líderes o con tu jefe, las propuestas estas que vos mencionás en el formulario, si tenés el espacio para hablarlo, porque me parece interesante y me parece interesante a mí que soy profe en una cátedra en la UTN, me parece que está bueno que ellos lo puedan saber, qué es lo que vos estás viendo, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que podés ofrecer a tu espacio de trabajo, ¿no? A tu laburo. Claro, lo que me pareció bueno o sea, que sería la técnica que estaba en los videos, que no teníamos, ay, disculpen que está el perro ladrando. No hay problema, no hay problema. En que estaba, sí, que no había como algo formalizado de cómo tratar las nuevas iniciativas, ¿no? Entonces era muy difícil escalarlo y transmitirlo a los líderes. Y actualmente sí estamos tratando de hacer algo para implementar algunas mejoras que estamos detectando, pero bueno, se hace muy, muy complicado porque cómo presentárselo de manera formal a veces es difícil, ¿no? Y que lo valoren. Bien, pero hay que hacer el intento, ¿no? Las organizaciones de alguna manera esperan que los profesionales que van incorporando y que tengan ganas de cambiar las cosas, las propongan las cosas, ¿sí? Cuando uno tiene menos experiencia, por ahí tiene más, yo digo,
ímpetu, voluntad, energía, y hay que aprovecharlo eso, por lo menos la propuesta, y después ver que alguien lo analice con la experiencia. A veces se va a chocar con jefes o líderes que van a decir que no de plano, hay otros que van a decir, bueno, vamos a escuchar a ver qué dice, y no te van a ayudar mucho, y después en algún momento encontrar alguno que te escucha, piensa, se sienta con vos y te explica, te da contexto y tal vez te hace cambiar un poco la propuesta originalmente, pero te acompaña para poder implementarla. Entonces, a veces también como nosotros, como cuando somos integrantes de un equipo y no lideramos, tenemos que ofrecer propuestas un poco para también entender al otro y poder escuchar al líder que te dice, sí, esto sí por esto no por esto, y también empezar a entender y a conocer un poco qué tipo de liderazgo tenemos y si es lo que nos hace bien o nos hace mal para avanzar y para crecer, desde lo personal, ¿no? Pensándose a cada uno como una pequeña empresa que, en el caso que estamos acá, probablemente estén haciendo algún servicio de tecnología, mirándolo así, ¿no? Claro, en el caso nuestro puntual, lo tratamos de implementar, estamos divididos como en dos sectores. En nuestro sector funcionó, y entonces ahora lo estamos tratando de transmitir al otro sector, donde el jefe de ese sector era como medio resistente a ese cambio, o sea, no lo veía muy bien, pero ahora como que, como funcionó del otro lado, como que bueno, lo ve viable, entonces aunque sea lo van a tratar de ir implementando. Pero nada, sí, es eso, es que a nivel de jefe también no siempre se entienden, a veces tienen que llegar a un acuerdo. Sí. Los egos son de las personas, no de los roles y de los puestos, así que vas a encontrar eso en todos lados, no te preocupes, pero hay que seguir de alguna forma insistiendo. ¿Qué más? ¿Qué me quedó? Lourdes, me gustó el ejemplo. Lo noté como muy enfocado en la parte económica financiera. Hay que tener cuidado ahí, porque justamente lo que trata la herramienta Balance Scorecard es dividir en 4 perspectivas, y esas 4 perspectivas tienen una característica, que yo por ahí no la mencioné, pero la menciono ahora justamente, porque si la menciono antes, por ahí no tiene sentido, porque no hacen el análisis. Esas 4 características están compitiendo. Normalmente las decisiones difíciles, o sea, cuando nosotros vemos una cosa que van todos para un lado, imaginemos una cosa cualquiera, ¿no? O sea, salgamos de TIG y salgamos de la tecnología. Cuando nosotros vemos que hay win-win por todos lados, no hay decisión. Es una obviedad eso, no hay que tomar una decisión. ¿Sí? Ahora, cuando hay dos cosas compitiendo, sí hay que tomar una decisión. Por ejemplo, si yo pongo 2 opciones, y una es estudiar TIGE y la otra es estudiar, no sé, otra materia, calidad, más allá que alguna materia le pueda gustar más o menos, están medio enfocadas para el mismo lado. Lo sumo si dejo de hacer una o la otra, pero es como que las dos contribuyen a que yo me reciba o a que yo gane conocimiento en algún aspecto. Ahora, si yo elijo estudiar TIGE o mirar una serie en Netflix, están compitiendo porque hay 2 cuestiones distintas. Una, de alguna forma, está apuntada a largo plazo, que es lo que me puede llegar a generar un mejor trabajo, una oportunidad, no TIGE, vamos a sacar TIGE porque si no parece muy autorreferencial. Pongamos calidad. Estudio calidad o miro Netflix, estoy pensando en recibirme, estoy pensando en mi futuro, estoy pensando en un montón de cosas. Si miro Netflix, estoy pensando en el corto plazo. Y eso está compitiendo constantemente, ¿sí? Entonces, lo que pasa en las dimensiones, que yo analizo el Balance Scorecard, son dimensiones que están compitiendo entre sí. O sea, si yo mejoro solamente la ecuación económica financiera, ¿cómo se mejora? Yo reduzco todo el gasto y tengo toda ganancia. Sí, pero en el largo plazo, si yo reduzco todo el gasto, por ejemplo, toda la inversión, no le pongo gasto, pero si reduzco la inversión en lo que sería capacitación del personal, en algún momento, en 5 o 10 años, me encuentro que la empresa está totalmente fuera de la actualización tecnológica que necesita. Gané un montón de plata hace 5 años, pero perjudiqué la empresa y capaz que la hago fundir en otros 5. Entonces, lo que van a encontrar en las dimensiones es que están compitiendo entre sí. Porque si yo quiero achicar todo el gasto o toda la inversión, yo cuando hablo de inversión trataría de no usar nunca la palabra achicar. Si sienten una mesa con gerentes, traten de, si está la palabra inversión de por medio, no decir achicar. Si estamos hablando de gasto, sí, porque si algo lo miramos como gasto, está bien que lo achiquemos, pero si lo miramos como inversión, está bien que lo agrandemos. Porque se supone que si hay una inversión hay un retorno detrás y eso se supone que va a ser mayor a la inversión que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, si yo invierto en capacitación, sus padres que invierten en la capacitación de ustedes, o ustedes mismos que trabajan para poder financiar su estudio, se supone que lo hacen porque ese esfuerzo que hacen hoy, el día de mañana le va a generar algún tipo de rendimiento, porque va a ser un mejor trabajo, porque va a ser un trabajo mejor remunerado, porque van a poder elegir distintos trabajos que les gustan más. Porque si me van a decir que están haciendo todo este esfuerzo de tiempo y de dinero en estudiar una carrera universitaria para después trabajar peor que, no sé, sin desmerecer ningún trabajo, pero por ahí que un empleado de un supermercado, hay algo que no está funcionando, porque sería un gasto. Estoy gastando en algo que no me interesa, ¿sí? Esa competencia es lo que trata de poner de manifiesto el Balance Scorecard. Esas dimensiones, analizar el negocio de distintos lugares o la organización desde distintos lugares para que haya alguna forma de sincronización entre esas dimensiones.
¿sí? Entonces, enfocar mucho en una sola dimensión, que es la económico-financiera, puede que descuide todas las otras variables y puede que en el largo plazo eso sea perjudicial. ¿Sí? Es simplemente un comentario, un poco en términos de balance de scorecard, otro un poco en términos de finanzas y de economía. ¿Qué más? ¿Qué tengo? Ah, perdón. Puede ser, porque yo me pongo a hablar, no los veo igual, pero a ver, pero puede ser, ¿cómo no? Recién admití a un chico, no sé, me Sí, pareció para recién me admitirlo y lo puse. admitieron, gracias. Sí, porque estás como, eso está bueno, por ahí voy a poner, o a alguien que esté como anfitrión, así que si los ve lo puedan admitir. Dale, dale, no hay problema. Gracias, Rafa. Gracias, Abigail, por el aviso. ¿Qué más? ¿Qué más que vi? De Erika me gustó mucho la respuesta a la pregunta 4, que si bien era algo concreto, que era básicamente el estar evaluando constantemente, sí me gustó cómo lo definiste tú. Bueno, casi que me la quedé esa respuesta para poder compararla con otras, porque me pareció que estaba muy completa y muy consistente. ¿Qué más? De Mati Sánchez, tenemos varios Mati. En un momento mencionás como tecnología el software de gestión. Te preguntaría por qué. Mati. No, mira, yo hablé como ejemplo de una casa de informática, por ejemplo, un laboratorio informático, y en un momento habla de qué otras tecnologías podemos implementar, y bueno, me pareció una buena opción un software de gestión para organizar no solamente en un cuaderno, sino, bueno, empezar en un sistema todos los clientes. Yo creo que todas las casas de computación hoy en día lo están haciendo, pero bueno, puede haber algunas que no. Y me pareció, de lo que está en el video, una tecnología que ahí no la nombraba, por eso la nombré en ese punto. No está mal, yo la pregunta la hago para que reflexionemos nada más, no es que está bien o está mal. Sí, de hecho, puede estar mal, cuando pregunto por qué, no es porque estoy diciendo, che, está mal, ahora decime por qué lo pensaste así. No, está bien, pero está bueno que cuentes por qué, cuál es el proceso de reflexión que te lleva a escribir software de gestión dentro de esa respuesta. Lo cual está bien porque busca un poco eso, a ver con qué tecnología las vincularían, de lo que conocen o de lo que se imaginan o lo que creen que puede ser. Gracias, Mati. De Mati Olivieri pone el ejemplo de Zoom, de la empresa Zoom, y está bueno también, no sé si está Mati Olivieri, debe estar, ¿no? Pues somos 25, así entiendo que está. Estoy acá, profe. Hola, Mati. Me gustó el ejemplo de Zoom que pusiste. Lo que yo no sé es si Zoom habrá cambiado su visión, su misión, y habrá tenido que revisar algo de eso, pero está bueno el ejemplo. Tal vez sí, tal vez tuvo que hacerlo. Y en ese caso sí está bueno implementar una herramienta de balance scorecard. Sí, sinceramente no me puse a investigar la empresa. Hice como una especie de hipótesis, digamos, de lo que podría haber pasado. Me chamullaste un poco. Pensabas que no lo iba a leer, ¿no? No, hice una especie de hipótesis es válido. De que en la pandemia aprovechó la oportunidad. Sí, es válido. No, y puede ser que en la pandemia se hayan disparado un montón de procesos de cambio o de inversión también, porque lo que tuvieron esas empresas así de videoconferencia es como mucha inyección de capital para acelerar procesos. La pandemia aceleró un montón la virtualización y la digitalización, en todo sentido. O sea, mírenlo así, es como que se ganó en esos procesos, yo les puedo hablar de Seguros Rivadavia, por lo menos, les digo, entre 5 y 10 años, por lo menos. O sea, nosotros nos hubiese llevado a hacerlos voluntariamente, la digitalización o la virtualización o el home office, que le llaman, que muchas empresas ya lo tienen hace tiempo, y de hecho hay empresas que son totalmente digitales sin oficina. A nosotros que somos una empresa tradicional nos hubiese llevado muchísimo tiempo. Mi horizonte de tiempo es entre 5 y 10 años, más o menos, porque nos hubiese costado contratar gente, nos hubiese costado hacer un montón de cosas y cambiar un montón de procesos internos para lograr esa virtualización. Ahora, acelerado todo eso, lo que vieron muchas inversiones, muchos capitales que están siempre invirtiendo en distintas empresas, que había empresas que tenían mucho potencial para crecer. Una de ellas es Zoom. Entonces es probable que Zoom se haya sentado a discutir, che, bueno, ¿qué vamos a desarrollar rápidamente? ¿Qué vamos a poner en producción? ¿Qué servicio vamos a dar de forma gratuita? ¿A quién le vamos a cobrar y cómo le vamos a cobrar? De hecho, nosotros cuando yo arranqué el año pasado con las clases virtuales, que daba por Zoom, se cortaba cada 40 minutos porque no teníamos licencias pagas, obviamente, pero después a mitad de año la universidad nos dio una licencia a cada uno de los profes de tipo académica, así que no sé cómo habrán negociado, no sé si se lo pagó el Ministerio de la Nación, si lo pagó la universidad directamente con Zoom, si de forma académica se consiguen licencias de Zoom sin límite de tiempo y gratuitas, eso no lo sé. Lo que sí es como que hubo una especie de
cambio de Zoom en un montón de cosas. ¿Para qué? Para que sigan usando la herramienta y para poder meterla por todos lados, ¿no? En términos de negocio, a Zoom le conviene que nosotros usemos su herramienta. Así que sí, pero Además, estuvo bueno el ejemplo, me gustó. en el mundo hubo como una inyección en capital, pero infernal. Sí, Creo que, sí, no sé, eran en millones de dólares, no sé, pero en cuestión sí, de la sí. bolsa era un 100%. Sí, porque se invirtió mucho en empresas de tecnología, sobre todo fintech. Fintech son las empresas de tecnología financiera, ¿no? Bancos, billeteras virtuales, criptomonedas, todo eso está dentro del rubro fintech, ¿no? Y después, nosotros estamos en la parte de seguro, también surgieron las insurtech y se les dio mucha fuerza durante el año pasado, porque bueno, hay que empezar a buscar digitalizar de alguna manera o virtualizar o hacer que los procesos sean más digitales y no tan personales y tan administrativos como son por el momento. Bien, ¿qué más? ¿Qué me quedó? ¿Algo más? Nahuel Mulato hace una propuesta relacionada con BI o menciona BI. Me gustaría saber si sabés algo de BI o de BI o de Business Intelligence, sobre todo porque es lo que viene hoy como parte teórica, así que estaría bueno que nos cuentes qué sabés y por ahí yo te escucho más a vos y das la clase vos, ¿o no? Sí, ojalá, no. Tengo un concepto, digamos, que es como la inteligencia de los datos para la toma de decisiones empresariales, pero es como que tengo solamente la idea general. Bien, sí, está bien igual la idea, es lo mismo que por ahí que le comentaba a Mati, está perfecto, digamos, de hecho es una tecnología que se puede integrar con las herramientas de Balance Scorecard. Ahora, cuando pasemos un poco por la teoría, les cuento un poco qué es lo que yo creo que se puede hacer o qué es lo que se hace para integrar y lo charlamos, pero sí, está bien el concepto. Pero te quería preguntar a ver de dónde salía y por qué lo habías relacionado. Por ahí No, habías tenido algún tipo de experiencia. no tuve ninguna experiencia, pero me pareció que se podía integrar bien en la toma de decisiones a través de todo este procedimiento. Bien, bien. ¿Quién me queda? ¿Me queda alguien más que no estoy viendo acá en el coso? ¿Silvia está? ¿Silvia Orsagasti? Sí, la busco acá. Sí, está Silvia. estoy. Hola Sí. Silvia, ¿cómo estás? Te quería hacer en realidad quería que vos nos cuentes, porque Silvia plantea una pregunta dentro de la respuesta, lo cual está buena, y entonces le pregunto a todos para que opinen. Sé que Silvia hace la pregunta, la pregunta de Silvia, la puedo decir Silvia, ¿no? Que es si, porque me gustó la pregunta, Sí, sí. tengo mi respuesta, pero me gustaría ver qué opinas más. Si podemos implementar una herramienta de Balance Scorecard en una ONG, y la duda que le surge es por la perspectiva económico-financiera, ¿sí? ¿La traduje bien la pregunta, Silvia, o era apuntada a otro lugar? Sí, va por ese lado. Bien. ¿Alguien quiere responder, algún valiente? Hoy te veo Yo muy creo callado, que Franco. sí. Dale, Jorge, dale. Yo creo que sí, o sea, una ONG, el fin no es el lucro, pero no por Exacto. eso no podés no tener un índice que sea la ONG sustentable económicamente. Exacto. Perfecto, Jorge. Perfecto. Es tal cual lo que dice Jorge. O sea, que nosotros no tengamos en una ONG el fin de ganar dinero, de hacer crecer un patrimonio, no quiere decir que no podamos conocer o que no tengamos que tener en cuenta en qué invertimos nuestro dinero o cómo lo vamos moviendo, ¿sí? O sea, una ONG que puede ser una fundación, imagínense una fundación que asiste a comedores o que, no sé, se encarga de hacer determinadas tareas comunitarias, puede que no pretenda ganar dinero con eso, más que sostenerse o autosustentarse. A veces no siempre es así porque requieren de inversión que hacen otras organizaciones, pero sí conocer cómo es su flujo de dinero, cómo les va a entrar, cómo les va a salir, qué pueden hacer para mejorar y optimizar ese uso del capital. No sé, lo llevo a ejemplos muy chiquititos, digamos, si yo tengo un comedor, vamos a suponer un comedor chiquito, y yo recaudo de distintas empresas que me dan, algunos me dan bienes, otros me dan dinero, bueno, lo que yo tengo que ver es cómo invierto ese dinero mejor para llegar a mayor cantidad de personas y poder dar mayor cantidad de alimentos y ser lo más óptimo posible. Entonces sí está bien tener en cuenta esa parte patrimonial. O sea, que la organización sea con fines de lucro, sin fines de lucro, no quiere decir que se limite a conocer cómo evolucionan sus finanzas y su economía, ¿sí? O sea que la respuesta sería sí, se podría pensar igual, ¿sí? Porque eso nos daría
de alguna manera, mirando la visión, qué es lo que queremos hacer, nos podría enfocar en las iniciativas que estamos llevando adelante para ver si se acercan o no a esa visión. O sea, si yo quiero, por ejemplo, en una ONG, alimentar chicos de la calle o alimentar chicos en un comedor escolar, está bien que de alguna manera esté comprando alimentos y no que esté comprando guardapolvos, ¿sí? Como para llevarlo a algún punto. Después puede ser que necesite comprar los guardapolvos también, pero bueno, ¿qué es lo que yo quería hacer? Y a lo sumo es, cambio la visión, amplío, entonces está bien y que hago esas dos cosas, y por ahí tengo que hablar con una fábrica textil, en vez de comprar guardapolvos en un supermercado para llevar a las escuelas, tengo que hablar a una fábrica textil a ver si ellos los pueden construir y pueden donarlos, entonces puedo hacer otro tipo de gestión, ¿sí? Bueno, Sí, sí. ¿algo más que quieran comentar? ¿Qué les pareció la actividad del formulario de Google, de completarlo por ahí, de mirar los videos? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Se aburrieron? ¿Les incomodó? ¿Lo miraron, no lo miraron? No, para mí estuvo bien, estuvo cómodo. Bueno, así que... ¿Quién fue que respondió que no se me prendió la cosita? Me dijo que estuvo cómoda. Yo. Franco, sí. Está bien. A vos no te vamos a tomar el examen entonces, Franco, porque te sentís incómodo con el examen. Te vamos a evaluar de esa manera. Exactamente. Muchas gracias. Bueno. Bueno, estamos. ¿Qué tenemos para hoy? La idea de hoy sería mirar un poco de forma teórica la segunda tecnología que tenemos dentro de estas tecnologías para la gestión de tecnología de información para la gestión empresarial, que es Business Intelligence, ¿sí? Entonces ahora los quiero escuchar qué saben de Business Intelligence, qué han hecho en otras materias, así no les cuento lo mismo y les cuento algo nuevo si sé, y si no, no les cuento nada y doy todo por sabido, y el miércoles que viene miramos un ejemplo teórico con dos herramientas puntuales, y el otro miércoles les paso un trabajo práctico para que hagan y lo revisamos, ¿sí? ¿Qué saben de Business Intelligence? ¿Qué se imaginan que es? ¿Qué se imaginan que no es? ¿Qué creen que sería? ¿Lo han visto? ¿Han visto algo? ¿Conocen alguna herramienta? Nada. Por ahí voy a compartir la pantalla, así por ahí uso la PPT, hoy por ahí le voy a usar un poquito la PPT. Para acá. Ahí vamos. Compartir. Voy a grabar, ¿no? Tendría que grabar esto. ¿Qué les parece? Voy a poner a grabar. No encuentro. Ahí va. Bueno, Business Intelligence. Ahora los micrófonos, vamos a charlar un poquito. Sin leer esa definición que está ahí, por ahí, porque me interesaría saber si saben lo que es, si no saben lo que es, si conocen algo, no conocen nada. Yo sé que en otras materias ven algo de BI, así que me gustaría que no me mienten y que me digan qué es lo que conocen, ¿no? Más allá del marco teórico, Sí. tengo un amigo que lo contrataron hace poco para una empresa de Berisso que se dedica a hacer Business Intelligence, y más o menos me cuenta qué es lo que hacen. Bueno, a ver, contanos vos a nosotros. Ellos trabajan con un data warehouse que es para todo lo que son incidencias en lo que es el gremio de la construcción, de transportes y todas esas cosas. Bien. Y lo que se encargan ellos es manejar lo que es la parte económica de todo lo que es para el trabajo en el Estado. Y lo que hacen es, tienen un data warehouse gigante donde hay millones de incidencias que ocurren. Y con eso él tiene que tratar de formular gráficos y todas esas cosas. Bien. Para ayudar a la empresa a la toma de decisiones sobre en qué invertir, en qué no invertir, no sé, si hay que comprar nuevas cosas y cosas como esas. Más o menos es lo que tengo entendido que me dice que hace él. Perfecto. Nombraste dos cosas que están buenísimas, que las menciones así, porque algo está bien, lo he escuchado y por lo menos las que han quedado grabadas bien. Una es Data Warehouse y otra es toma de decisiones. ¿Algo que quiera decir que profundizar sobre eso? No. Sí, podés, no podés, tal vez no lo sabés y está bien, y para eso estoy yo acá, como para charlar un poquito más. No, ¿Alguien sabe lo que es un Data Warehouse? ¿Alguien que no sea José, digamos? Tengo Sí, tengo entendido que es como trabajar con un gran volumen de datos alojados en una base, pero ¿qué sé yo? Sí, eso. Bien. ¿Alguien más? Los famosos cubos. Sí, el cubo es una forma de armar un data warehouse, o por lo menos
presentar y guardar la información. Se llama por la forma en que guarda más que nada, pero ahora después vamos a ver qué son los cubos de datos. Bueno, arrancamos entonces. Alguno no está contándome todo lo que sabe, porque yo sé que en otras materias ven cosas de BI, porque me lo han dicho de otros alumnos de años anteriores, así que yo sé que hay cosas que ya saben o deberían saber, pero bueno, repasamos. Cuando se aburren me dicen y avanzamos más rápido. ¿Qué es lo que trata de hacer BI o Business Intelligence? Se habla de inteligencia de negocios, o lo van a escuchar como inteligencia de negocios, muy poco, como Business Intelligence, algo, y como BI o BI. Muchas veces van a escuchar hablar de proyectos de BI. Les recomiendo que miren, si a alguien le interesa un poco más de lo que yo voy a decir acá, y seguramente con mayor precisión, hay una empresa que se llama Qualys Group, no sé si la han escuchado nombrar, que lo que hace Qualys Group básicamente son proyectos de BI. Así como Qualys Group, hay varias organizaciones, varias empresas en Argentina que lo hacen. Los de Qualys Group tiene dos cosas que me gustan mucho. Primero, que son 4 egresados de la UTN, los dueños, o los fundadores. Y segundo, que muchas veces sacan capacitaciones gratuitas de Power BI inicial. Power BI es una de las herramientas de visualización que está dentro del conjunto de herramientas que se pueden usar al momento de implementar una solución de Business Intelligence, ¿sí? Ellos trabajan con varias herramientas, de hecho se adaptan porque de hecho venden proyectos de consultoría. No tengo que ver nada con los chicos, no los conozco, no me conocen, pero se los recomiendo porque más allá de los cursos que pueden encontrar en la web, y hacerlos, digamos, también, si les interesa el tema, ellos dan cursos y está bueno porque muestran ejemplos y tienen mucha experiencia en ese tipo de tecnologías. Se dedican a hacer proyectos de ese tipo, de BI, básicamente. No, es una consultora que hace eso, específicamente. Van, implementan soluciones de BI, pueden hacer varias cosas, pueden asesorar, hacer un gap análisis, ver cuál es la herramienta que conviene implementar, dar una mano en la consultoría para implementarla, hacer el relevamiento, desarrollar los cubos de datos o el data warehouse y dejar la solución andando y después hacer un mantenimiento de esa solución o simplemente dejar para que el mantenimiento, capacitar para que el mantenimiento lo hagan los propios empleados de la organización. Hay varias definiciones de Business Intelligence, esas las dejo para que las busquen, pero básicamente es una herramienta o un conjunto de herramientas que lo que tratan de hacer es encontrar información dentro de los datos de una organización, ¿sí? Muchas veces lo que hacen las organizaciones es juntar y juntar y juntar y juntar información y después procesarla tiene mucho costo administrativo, mucho costo operativo, mucho costo de horas de persona. Entonces lo que se trata de hacer con una herramienta de BI es de automatizar ese procesamiento de información, de ese gran volumen de información, como decía Silvia, y tratar de encontrar información relevante que dé soporte a la toma de decisiones, como decía José, ¿sí? Lo importante que se busca con estas herramientas es tratar de abordar los negocios. Y ahí está lo parecido, por ahí, o cómo se integra con balance de scorecard. Porque yo puedo, con una solución de BI, alimentar un tablero de control o algún dato genérico que me genere o que me dé información para ver cómo completar ese semáforo que había puesto en la métrica que iba a medir determinada iniciativa, ¿sí? Un poco por ahí va la relación. ¿Por qué se implementa una solución de BI en una organización? Sobre todo en organizaciones grandes, ¿no? Hay organizaciones más chicas con algún listado y alguna bajada de Excel se pueden manejar. De hecho, pasa en muchas organizaciones que son grandes incluso que se trata de analizar la información de esa manera. Porque hay bases de datos muy grandes y muy complejas. Entonces, a veces, y lo que tiene también es que hay distintas bases de datos y por ahí integrarlas es un tanto complejo, tomar información de una de otra. Entonces lo que se hace es, en un data warehouse, se junta toda esa información que está en distintas bases de datos y se empieza a armar lo que son tableros, lo que son bajadas a partir de data warehouse, que es un poco lo que comentaba José. Ellos alimentan un data warehouse. Normalmente el data warehouse no es el repositorio transaccional que se le dice, el sistema de gestión, o donde se va guardando la operación de una organización, sino que es el lugar donde se toma información de un montón de bases de datos y se, de alguna forma, homogeneiza y se pone a disposición para ser absorbida por distintas herramientas de reporting. Eso que digo así en forma teórica y genérica lo bajo un poco más a detalle en un ejemplo concreto. Hace mucho tiempo en las organizaciones surgían distintos sistemas. Un sistema de compras, un sistema de ventas, un sistema de recursos humanos, o de personal se llamaba antes,
un sistema de clientes, y capaz que eran todos sistemas que cada uno tenía su base de datos y cada uno iba haciendo su tarea en forma particular y aislada. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo quería cruzar la información de esos sistemas, tenía algunas dificultades. ¿Por qué tenía dificultades? Y porque en una base de datos se guardaba una forma la información, en otra base de datos el número de empleado o el número de proveedor se guardaba con 0 a la izquierda, entonces cruzarla me costaba un poco más. En algún lugar se guardaban algunos importes con coma y otros importes sin coma, se guardaban como enteros. Entonces, para homogeneizar toda esa información y poder de alguna forma obtener información relevante de eso y poder tomar decisiones, lo que se empezaron a surgir son soluciones que integraban toda esa información. ¿De qué forma? A través de un data warehouse. Data warehouse, la traducción es como almacén de datos, sería la traducción literal. Pero no van a escuchar, o va a ser muy raro que escuchen hablar del almacén de datos, y sí va a ser más común que escuchen hablar del data warehouse, ¿sí? Puede sonar raro, puede sonar difícil de pronunciar, pero básicamente es eso, es un lugar, un repositorio de información donde se concentra información tomada de distintas fuentes, se dice, o distintos repositorios o de distintas bases de datos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo cruce a veces información de una base de datos que tengo de proveedores con un padrón que me viene a FIF que me viene en Excel. Y eso también es una fuente de datos. Un Excel es una fuente de datos. Información que yo puedo tomar de redes sociales para alimentar un CRM, que tomo de las redes sociales, la bajo en determinado formato, la meto en el warehouse, lo cruzo con la información que tengo del CRM, y eso me da cierto conocimiento que puedo llegar a aplicar en distintos lugares o distintas áreas de negocio. Una pregunta, Lean. ¿Eso Sí, se hace constantemente o es cada tanto que se extrae la info de todos los lados? Esta respuesta la voy a escuchar muchas veces. Depende. Siempre depende de para qué vos tengas que juntar la información o presentar la información. Por ejemplo, normalmente lo que es información que va a un data warehouse se alimenta con una frecuencia periódica. ¿Por qué? Porque no es o sea, cuando vos trabajás en un data warehouse, no hay información del día a día. ¿No? A vos no te interesa saber cuántas ventas hubo en un determinado... Sí te interesa, pero no de forma desagregada. Te interesa más de forma agregada. ¿Qué significa eso? Probablemente cuando vos estés mirando a nivel gerencial la información que hay en un reporte, no estés mirando cuánto vendió el cajero número 1 de la sucursal 4 a las 4 de la tarde. Pero sí querés saber cuánto vendió la sucursal 4 durante el mes de marzo. Porque yo quiero mirar, comparar mes contra mes, si crecimos o no crecimos. Entonces, por ahí, en ese caso, que vos estás mirando mes contra mes, te está diciendo más o menos la frecuencia de alimentación que necesitas. ¿Qué va a haber en ese caso? Un proceso batch que corre mensualmente, una vez que cerró el mes, va a haber algo que ponga una marca de cierre de mes, va a tomar toda la información que tenga el sistema de ventas, en el transaccional, que puede ser un ERP, un sistema de gestión, y la va a volcar en el data warehouse. Y a partir de ahí, la va a volcar de determinada manera que va a permitir a quienes toman las decisiones mirar un reporte y comparar distintos periodos para ver qué decisión tomar. Por ejemplo, si vemos que las ventas van ascendiendo en función de lo que se había planificado como norte o planificado como objetivos de negocio, bien, todo bien. Si están más o menos en un semáforo amarillo, cuando veíamos lo del balance de scorecard se ponían distintos niveles para el semáforo. Si está en amarillo, tal vez tengo que hacer una acción de determinado tipo. Si están en rojo, tengo que tomar otras medidas, ¿sí? Entonces, ¿con qué frecuencia se hace? Depende de lo que yo esté midiendo y cómo lo quiero medir. Normalmente hay un volcado que puede ser mensual, semanal. Es muy raro, o diario, puede ser que a la noche cuando yo apago mi empresa, si se apagar la empresa cuando corto la operación, porque no sé, algunas empresas pueden hacerlo, otras empresas no. Hay empresas que son totalmente digitales, o no sé, Despegar, Mercado Libre, no tienen un horario de trabajo. Sí los empleados, pero la plataforma está funcionando constantemente. Entonces no tienen un momento donde corta. Entonces, bueno, tendrán que buscar cuál es el momento adecuado para volcar en el data warehouse, ¿sí? Porque puede ser que encuentren los momentos donde hay menos carga del sistema transaccional. Cuando hablo de sistema transaccional, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Es un sistema orientado a transacciones donde yo voy registrando. Yo registro una compra, hay una transacción, registro una venta, hay una transacción, hay un reclamo a un cliente, hay una transacción, hay un pago, hay una transacción, hay un remito, hay una transacción, y voy, básicamente, llevo al técnico abajo y un transaction en un programa que dice, bueno, esto se registró acá y quedó grabado, quedó guardado, ¿sí? Esa
cargar ese sistema para obtener reportes es como que yo estaría cargando el mismo procesador, la misma base de datos y la misma máquina para tomar información de esa base de datos y estaría afectando la operación. Puede ser que genere una lentitud. Entonces lo que se hace es, se vuelca esa información a través de un proceso batch con determinada frecuencia, que es a definir en función de la información que necesito presentar en el reporte. Eso se vuelca en el Data Warehouse y después el Data Warehouse sí hace las consultas necesarias para generar la información de reporte, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase de hoy, Rafa, que es el proceso de ETL. ETL, se los adelanto, es Extraction, Transformation and Load. Por eso es extracción, transformación y carga, que es saca información de las distintas fuentes, la procesa, la manosea un poco, la customiza y la pone en el Data Warehouse. Ese es el load descargar en el Data Warehouse, ¿sí? Y ahí queda disponible la información para que los sistemas de reporting o de visualización que se les dice, las herramientas de visualización, puedan consumir esa información y mostrarla de la forma que fue definida. ¿Estamos ahí? Como Sí, para Jorge. llevarlo más, algo más concreto, por ahí, Sí. para llevarlo a algo más plano, yo hice la implementación de un Data Warehouse en Aerolíneas, con SAP. Con SAP, bien. Y lo que se hacían eran correr como con los bases, unos extractores de las fuentes de datos. Sí. Y se corría eso, se tomaba de las distintas fuentes, era del ERP y de otros sistemas legacy. Exacto. Y después se cargaban esas fuentes, o sea, con ese proceso batch, y después se corría otro proceso batch, que era así el de ETL, como para cargar otra base de datos y después cargar los cubos que alimentaban ahí a los tableros. Sí, esa solución, Jorge, ya que la mencionás, estaba relacionada, la parte del motor o los cubos, el motor multidimensional o los cubos, ¿estaban dentro de SAP o eran otra herramienta distinta? ¿Recordás? Sí, era de SAP. Era SAP, SAP provee ese tipo de solución. Claro, es SAP BW. Sí, exacto. Era el Data Warehouse, que era separado del ERP. Sí, sí, perfecto. Bien. Ahora, más adelante en la presentación está eso y lo pueden ver, y yo después igual subo la presentación para que la revisen. Hay varias herramientas que se pueden utilizar. Hay como dos grandes procesos. Bueno, no me adelanto, sigo y sigo con un poco con la presentación para no confundirlos. Me quedé acá, ahí está. Bien, esto es un poco lo que les mencioné. ¿Qué se puede hacer con BI? ¿Sí? Con una herramienta de BI, ¿qué se puede hacer? Lo principal es generar lo que se ve más, o lo que más se vende, digamos, como porque es lo más vistoso, son la parte de dashboard, se llama, o conjunto de gráficos, que es como un tablero de comando donde yo veo rápidamente gráficos. ¿Por qué ese es lo que más se vende eso? O cuando se habla de BI es por donde más se entra. Porque eso es normalmente un dashboard, es lo que quiere ver un gerente, que es el que de alguna forma sponsorea un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Porque un gerente tiene en su, no sé, en su Palm, bueno, Palm es ya un concepto viejo, ¿no? Pero en su celular, o en una conexión web, en su notebook, abre la pantalla y ve más o menos un indicador, un tablerito, un gráfico de torta, un gráfico de barra, que le permite comparar rápidamente y ver cómo va el negocio. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es mostrar ese tipo de gráficos y mostrar, che, mirá qué rápido va la información, che, podés tomar una decisión, che, podés hacer esto. Entonces, se apunta a la parte de reporting. Pero también dentro de los reportes está la parte de bajar listados, ¿sí? A veces un reporting que puede ser una salida de una herramienta de BI es un listado. ¿Por qué? Porque juntó la información de distintas fuentes, la puso o le puso algún dato calculado que tal vez es necesario porque hacerlo a mano costaría mucho o por la cantidad de filas que tiene el Excel o lo que sea, lo hace la herramienta y ya lo genera calculado el dato, ¿sí? A veces muchos reportes se hacen a mano. En las organizaciones, no sé si recuerdan organizaciones de medianas a grandes, van a encontrar que muchos reportes, mucha reportería y mucha información se genera manualmente, se genera de forma manual. O sea, hay gente trabajando en las áreas contables y financieras haciendo reportería. ¿Para qué? Para que, no sé, tal vez se tarda 2 días en hacer un reporte para que un gerente lo mire durante 15 minutos y tome una decisión. O sea, son 2 días de una persona para que otra persona tome una decisión en 15 minutos con ese reporte, a veces menos tiempo. Entonces lo que trata de optimizar ese tiempo que es repetitivo de la persona que genera el reporte.
sobre todo si se puede generar de forma automática, porque esos 2 días que pierde hoy, los pierde este mes, los pierde el mes que viene, a veces los pierden quincenalmente, no es que los pierden, los invierten, porque es la forma que había de hacer de juntar la información y de presentársela a un gerente que tiene que mirar. Y además lo que tiene que está la probabilidad de cometer errores. Cuando hay intervención manual de las personas, cuando junto datos, yo a mano con 3 Excel y bajo una base de datos en un Access y la subo y qué sé yo, corro riesgo de que haya algo que no cierre. Cuando yo estandarizo un proceso, lo digitalizo y lo pongo productivo, bueno, a lo sumo puede cancelar, puede haber algún error en producción de algún dato que no cierra, qué sé yo, pero normalmente el proceso se va a comportar de forma normal o de forma esperada, porque no tiene la emocionalidad de una persona que hoy se olvidó de correr de la macro 4, cuando en realidad corrió la 3 y la 5, entonces los datos no cierran y mandó el reporte y el gerente le tomó una decisión, o le dice, che, este reporte no es así porque hay otra cosa que no me cierra, vuelve para atrás, tiene que laburar 2 días más. Bueno, se mejoran un montón de procesos a la hora de implementar una herramienta BI. También me permite comparar información histórica. Yo lo que puedo hacer rápidamente es comparar una serie de datos de hoy con la misma serie de hace un año. Entonces, si tengo alguna estacionalidad en mi negocio, lo puedo ver rápidamente, porque la información está pensada que se muestre de esa manera, por lo tanto la tengo almacenada, por lo tanto la puedo analizar y comparar, ¿sí? Me puede ayudar a mejorar la atención al cliente, porque si yo puedo medir rápidamente cómo estoy atendiendo a mis clientes y si puedo tener algún tipo de encuesta de satisfacción y volcarla y con eso ver dónde me ponderan más mi cliente y dónde me están criticando un poco más, puedo hacer alguna acción de mejora para tratar de mejorar en ese aspecto, ¿sí? Tratar de mejorar la atención al cliente en ese aspecto puntual. Cuando si yo tengo que darle una encuesta en papel que la cargue, después un data entry carga una, la otra no la cargó, se le perdió, bueno, tengo mucho problema ahí, ¿sí? ¿En qué área se utilizan las herramientas de BI? Acá está mencionada ventas, marketing, finanzas y manufactura, pero en realidad creo que en cualquier área de negocio se puede utilizar. En algunas es más útil, en otras es menos útil. Por ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento de los requerimientos que tiene el área de innovación y desarrollo y podríamos implementar algo que nos permitiría, por ejemplo, implementando algo de BI, sería pronosticar la demanda que vamos a tener de requerimiento, o de alguna forma estimar el esfuerzo en base a algún criterio. Entonces tenemos que ver, no sé, un promedio en lo que nos llevó tal tipo de requerimiento, cuánto tardamos en resolverlo, cuántas personas intervienen en los requerimientos en promedio, cuánto es la cantidad de requerimientos que resuelven las personas por mes o por año. Entonces eso nos podría dar una especie de información para tomar decisión si es necesario incorporar gente, no es necesario incorporar gente, podemos descartar algunos requerimientos, se está trabajando además en algunos equipos, entonces tal vez hay falta de capacitación. Se pueden detectar un montón de cosas si contamos con la información adecuada. En las áreas de ventas y de marketing, por ejemplo, es más concreta la utilidad que se le da. En lo que es venta, en lo que es numérico, en lo que es finanzas, en lo que es todo económico, es clarísimo que es necesaria una herramienta de BI. ¿Por qué? Porque me da información de cosas que por ahí se me están pasando. Porque yo quiero ver, no sé, cuántos cheques estamos pagando y con qué diferimiento. Entonces necesitaría procesar una base de datos monstruosa. ¿Con qué diferimiento pagamos antes y con qué diferimiento pagamos hoy? No sé, no lo tengo, no lo puedo cruzar. Antes no teníamos la información guardada en una base de datos, sino la que tenemos en Excel. Bueno, lo tenemos que volcar a mano. Bueno, yo tal vez con una herramienta de BI puedo juntar esos Excel que tengo de hace 10 años y juntarla con la información que tengo de una base de datos actual del sistema que implementamos hace poquito y seguir a través de Data Warehouse un dashboard que me presente más o menos la información y me permita compararla. ¿Quién necesita estas soluciones de Business Intelligence? ¿Sí? Un poco es lo que mencionábamos. Si estamos mucho tiempo recolectando información para armar reporting, si trabajamos horas extras para armar esos reporting, si no entendemos qué patrones de compra hay o qué patrones de venta tenemos, si queremos segmentar mejor a nuestros clientes, cualquier información que nosotros veamos que hay que juntar información o datos de distintas bases de datos o que requieren manejar mucho volumen, probablemente estemos pensando en la solución de Business Intelligence. Si tenemos, no sé, nuestro negocio muy segmentado geográficamente y queremos juntar toda la información, pero es información que se genera de forma asimétrica porque una sucursal es un sistema, otra sucursal es otra, todavía no le implementamos el sistema nuevo. Bueno, entonces para juntar esa información tal vez no conviene hacer, no sé, una integración entre los dos sistemas, que uno le informe al otro todo lo que vendió para que el otro genere el reporte, sino pensar en una solución de Business Intelligence donde tomo la información de los dos lugares, de los dos sistemas, que son dos sistemas, uno más nuevo, uno más viejo. Imaginen que estamos en un negocio donde estamos en una
estrategia de cambio de ERP, porque encontramos que hay un ERP que se adapta mejor a las necesidades de ahora, pero en algunas sucursales nos quedó el sistema viejo porque todavía no llegamos y porque se definió en el proyecto hacerlo por fase, hacerlo por sucursal. Implemento la sucursal, veo cómo me va, implemento la otra y voy avanzando a una sucursal por año porque, no sé, el presupuesto me permite hacerlo de esa manera. Bueno, para ir integrando toda la información que voy sacando una y poniendo la otra en una versión de sistema o en una implementación nueva, bueno, puedo usar una solución de Business Intelligence donde vuelco toda la información al warehouse, al data warehouse, y a partir de ahí armo los reporting de datos, ¿sí? Y tal vez pueda medir tiempo de respuesta y tiempos de implementación. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ese es un gráfico genérico, lo paso. Igual después la PPT se la subo para que la vean. Acá está lo de Data Warehouse. Hay un montón de fuentes, si miran lo que está arriba, son un montón de fuentes de datos que alimentan Data Warehouse, y después hay varios sistemas que consumen esa información. Que eso es también lo importante. Yo concentro la información en un lugar, en un repositorio, llamado Data Warehouse, y después puede haber múltiples aplicaciones que consumen esa información, ¿sí? Porque pueden ser aplicaciones, no sé, para sistemas ejecutivos, se llaman, que son para tomar decisiones, básicamente. Algunos que sean para mostrar información pública. No sé, ¿vieron las encuestas de censos? Que sea, cuando se hacen los censos, cuando se hacen las elecciones, que se va mostrando información. Normalmente esa información va a un data warehouse, lo que van informando de los distintos padrones electorales, y se publican con, creo que La Nación lo hacía con... Sí, La Nación Data. Claro, por eso, pero creo que lo hacían con ClickView. Hay una herramienta de las de visualización que se llama Click, lo pueden buscar, Click se escribe, y creo que lo implementaban con eso o con Tableau. Usaban una de las dos, no me acuerdo en este momento cuál de las dos, pero usaban una de las dos. Son las más conocidas, ClickView, Tableau y Power BI de Microsoft. Normalmente son esas las que se usan así en la industria, son caras, por eso obviamente los van a encontrar en empresas grandes o medianas. Después hay otras soluciones más baratas que, bueno, no tienen obviamente la versatilidad y las posibilidades que brindan esas herramientas, pero están buenas. Tableau creo que daba gratis la licencia con la UTN. Ah, bueno, si es así, buenísimo, porque lo pueden usar para hacer el trabajo práctico lo pueden hacer con Tableau. Igualmente lo pueden hacer con la que quieran, pero sí, porque bueno, en el trabajo práctico vamos a hacer de BI, van a tener que trabajar con una herramienta de visualización, un poco. Nosotros el ejemplo lo vamos a mostrar la semana que viene con un compañero de trabajo y que tiene experiencia en el uso de este tipo de herramientas. Vamos a trabajar con Pentaho, que ahora les cuento para qué sirve Pentaho, o para qué lo usamos principalmente, y con Power BI, y les voy a contar para qué se usa o cómo se trabaja con Power BI. Bien, esa es la definición de Data Warehouse, más o menos ya la vimos, después la leen un poquito más. Algunas ventajas del Data Warehouse. La más importante es que se acelera la consulta analítica, ahora voy a decir qué significa analítica, respecto a una consulta a una base de datos transaccional. Durante 5 años aprendimos en base de datos que lo más eficiente es normalizar una base de datos. ¿Alguien se acuerda de lo que significa normalizar una base de datos? Tendrían que responder todos, porque... Sí, era como que tenían 3 pasos diferentes. Ahora justamente no me acuerdo los pasos, pero era cuando no coincidían los números, no sé cómo se llama, pero sí me acuerdo. Ustedes no tuvieron base de datos, ¿no? Porque creo que en el plan de ustedes pasó a ser electiva, ¿no? No. Gestión de datos se pasó a llamar. Es obligatorio. Ah, ok. ¿Y qué vieron en gestión de datos? ¿La redundancia de datos? Sí, esa es la primera forma normal. Pero hay 6 formas normales. Normalmente las que se aplican... Hasta la 3 no van a dar a nosotros. Claro, hasta la 3 es la que se aplica normalmente en un modelo de datos. Normalmente lo que se aplica hasta la 3. Pero hay 6 formas normales. Eso ni siquiera en forma teórica lo vieron, las 6 formas normales. No, vimos 3. No, 3. Vieron 3. Bien. Bueno, está bueno que sepan que hay 6. Después las pueden googlear. Estaría buenísimo, está bueno que sepan que hay 6, estaría buenísimo que manejen las primeras 3, pero buenísimo estarían porque en un modelo de datos les permite mejorar bastante los modelos de datos. Bueno, durante 5 años en la carrera vamos a suponer que esto está, y les enseñan a normalizar un modelo de datos para que no haya, ¿qué cosa? Redundancia. Bien, esa es la palabra, que no esté la información repetida, básicamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace eso? Que yo un dato, al no repetirlo, lo tengo guardado en un lugar solo, y cuando yo quiero
juntar esa información, hago join de tablas, ¿verdad? Eso sí lo saben hacer. Cuando hablo de join de tabla, entienden lo que estoy diciendo, ¿sí? Juntan las tablas para poder cruzar la información, por ahí lo hago en forma gráfica o así medio como una ademán, cruzar la información y poder juntar información que estaba normalizada, ¿sí? Que estaba en distintas tablas. Lo que hacen las herramientas de BI, sobre todo los cubos de datos que mencionaba Jorge, es justamente desnormalizar un poco la información. Darle más redundancia para poder acceder más rápidamente. ¿Sí? Eso es lo que tratan de hacer. Para acelerar una consulta hay que tratar de evitar los join, y para evitar los join lo que hay que hacer es repetir la información. Pero lo hacen se hace con herramientas específicas y se hace que aún estando esa información repetida, la consistencia sea válida. ¿Sí? Eso no afecta al tiempo de respuesta, ¿verdad? No, eso justamente afecta mejorándolo al tiempo de respuesta. Claro, pero no es que hace, porque normalmente, digamos, si vos no normalizás, hace que haya mayor tiempo de respuesta, o sea, que se atrase todo, pero si haces esto, no. En realidad, un modelo normalizado tendría que ser más lento que un modelo desnormalizado. Porque si yo entro a una tabla directamente, imagínense esto, yo armo una vista. Piénsenlo de otra manera, ¿no? Piénsenlo en una base de datos relacional. Hagan de cuenta que no vimos nada todavía de BI. Si yo tengo una tabla donde tengo la información de personas, ¿sí? Y tengo la información de domicilios. Y como el domicilio es un grupo repetitivo, por 1FN lo saqué a otra tabla. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero yo puedo definir una vista donde junto las dos cosas. Y a la vista, una vista de una base de datos, sí saben lo que es, ¿no? Es una vista materializada donde es como una tabla en memoria donde junté información de dos tablas. Y por algún criterio yo tengo, imaginemos que tenemos el nombre de Antonella con el número de cliente de Antonella, y Antonella tiene definida en nuestro sistema relacional 3 direcciones. Por lo tanto tiene una row en la tabla de cliente y 3 rows vinculadas con un FK, una foreign key, a esa misma tabla, ¿sí? En la tabla de direcciones tiene 3 cosas. Cuando yo pongo la vista, que es una vista que hago un join entre la tabla de cliente y la tabla de direcciones, Antonella, la información de Antonella aparece repetida en 3 filas iguales. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. El acceso a esa vista es mucho más rápido que hacer el join en memoria cuando voy a consultar por Antonella. Porque yo lo que hago es, entro por Antonella, leo 3 registros, me volví y ya estoy. ¿Dónde está el costo de eso? En el armado de la vista. Cuando yo levanto la base de datos, le doy start a la base de datos, la vista se corre normalmente un trigger que se ejecuta, y dice, bueno, hay una vista que hay que crear, la creo, hago el join, y tardé un poquito más en levantar toda la base de datos, pero los datos van a estar disponibles más rápidamente. ¿Sí? Lo que yo hice fue desnormalizar el modelo. O sea, el modelo de datos lo guardo bien, pero lo desnormalizo en la vista. ¿Para qué? Para acceder más rápido. Para no tener que hacer todas esas cosas se hacen en la herramienta de BI, en el warehouse. Entonces yo, para mostrar información y acceder más rápido, las herramientas de BI desnormalizan la información para poder acceder más rápido y poder dar la información más rápidamente. ¿Sí? ¿Me siguen un poquito? ¿Los confundí mucho? Perfecto. No, ya entendí. Tenía mal el concepto. Sí. Normalmente la normalización hace que el tiempo sea más lento, porque cuando yo quiero presentar la información, tengo que acceder a varios lugares y juntarla. Entonces eso tiene un costo de procesamiento. Cuando yo desnormalizo, que tengo todo, imagínense una gran tabla plana con todos los campos y todos los grupos repetidos dentro, es como que estoy recorriendo un Excel de arriba para abajo. Entonces tendría que tener menos tiempo de procesamiento. Bien. ¿Qué más? Sigo. Datamart. Concepto teórico acá, después lo buscan un poquito más. Datamart es un subconjunto del Data Warehouse. A veces, para darle acceso a un usuario a determinada funcionalidad y restringirlo y que no vea más que eso, se define un datamart, ¿sí? Pero es básicamente un subconjunto. Quédense con eso porque no me quiero meter mucho ahí porque no vale la pena, y lo importante, me interesa que se queden con el concepto, que es como una partición del Data Warehouse. ¿Por qué? Porque yo me interesa que la gente de finanzas mire determinadas tablas o determinada información y no mire otra información. Entonces le defino un datamart y acceden directamente a eso. Sigo. Metadatos. Definición de metadatos son los datos sobre los datos, ¿sí? Entonces, a veces es necesario definir el tipo de datos, a veces no, el tipo de datos, qué tamaño va a tener, qué tablas de referencia usa para hacer una traducción de un código. Eso es importante definirlo en el Data Warehouse, y es importante que los metadatos estén bien claros y disponibles para quien vaya a desarrollar una solución. Porque después en algún momento, por ahí las aplicaciones pasan de unas manos a la otra porque hay mantenimiento y yo tenía un proveedor y ese proveedor no está mal, entonces contrato al proveedor. Está bueno que queden bien documentados cuáles son los metadatos y por qué se definieron de esa manera.
Hay dos tipos de procesamiento. Lo van a escuchar nombrar. Uno se llama OLTP, ¿sí? Que es el Online Transaction Processing, y el otro se llama, ¿saben cómo se llama? No. OLAP. OLAP, sí. ¿Y sabe qué significa? No, chamullaría. Sí, a eso me gusta. Pero está bueno que lo diga, pero está bueno que en algún momento también, si tenés que chamullar, chamulle un poco, Jorge. El OLTP es Online Transaction Processing. Básicamente, lo llevo a lenguaje coloquial, es el proceso de transacciones. Y son los sistemas que ustedes se cruzan a diario. O sea, cuando ustedes están en un sistema de compra, de venta, que están haciendo cualquier cosa, están registrando una transacción en un sistema. ¿Sí? Básicamente es eso. Y lo que aprendemos en la facultad durante todos los años es una base de datos relacional, un sistema que tiene una lógica de negocio, una interfaz que me permite hacer input de información, y eso va hasta la base de datos, genera una transacción y se guardan los datos o se recuperan, ¿no? Básicamente es eso. El otro, que es OLAP, es Online Analytical Processing, que es otra forma de procesar información. Y acá aparecen lo que mencionaba Jorge, que son los cubos de datos. Que en realidad cubos de datos es una forma genérica de llamarla a la información. ¿Por qué? Porque cuando yo voy definiendo la forma que tiene que tener ese cubo de datos, voy a decir, bueno, yo quiero medir esto, que es una métrica, un indicador, y esta métrica la voy a cortar, entre comillas el cortar, en distintas dimensiones. Se habla de cubo porque el cubo me muestra 3 dimensiones, pero yo en realidad cualquier métrica o cualquier indicador lo puedo cortar en n dimensiones, ¿sí? Se habla de cubo por una cuestión de semántica y gráfica, que tiene 3 dimensiones, entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero medir ventas, ¿sí? ¿Y cómo quiero cortar, entre comillas, esas ventas? ¿Sí? ¿Cómo quiero, de alguna forma, segregar esas ventas? Bueno, las puedo segregar por periodo, por proveedor, por cliente, hasta ahí tengo 3 dimensiones. O por producto también, y son 4 dimensiones. O por región geográfica, y son 5 dimensiones. Entonces, dimensiones puedo tener n dimensiones. Para el mismo dato, un dato, que son las ventas de... Cuando yo digo, bueno, imaginemos un ejemplo, quiero medir ventas, ¿no? Estoy en un negocio mío, quiero medir mis ventas. Pero esas ventas, cuando yo estoy definiendo mi herramienta de, mi proyecto de BI y mi herramienta de BI que voy a usar para visualizar, qué sé yo, le tengo que decir, bueno, vos querés medir ventas, perfecto, vamos a traer el dato de venta. Pero esa venta vos, ¿cómo la vas a querer mirar después? La vas a querer mirar por qué dimensiones se dice, o cómo la vas a querer segregar. Y yo voy a querer mirar las ventas por proveedor. Ah, por proveedor, perfecto. ¿Y por algún periodo en particular? Sí, corte por periodo, obviamente, porque si no, no tiene sentido mirar ventas. ¿Cuánto le vendió el proveedor? 2 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo? Desde que está abierta la operación de la compañía. ¿Cuántos son? 10 años. ¿Sirve de algo esa información? No tanto. Pero si la cortamos por mes, me sirve también. Perfecto. Entonces tenés 2 dimensiones definidas. Una, el número de proveedor, y otra es normalmente cuando se hacen dimensiones de tiempo, se pone la fecha y después se cortan por mes, ¿sí? Porque probablemente convenga analizarlo por mes por una cuestión de estacionalidad de los negocios. Estacionalidad, cuando hablo de estacionalidad, ¿entienden lo que quiero decir? ¿Tienen un ejemplo de negocio estacional? Una heladería. Sí, perfecto. Bien. Pero así como está en la heladería, también hay estacionalidad en otros negocios. El de la heladería es el ejemplo clásico porque se supone que hay una estacionalidad. Si yo comparo las ventas de enero contra las de julio, voy a sentir que mi negocio va a pérdida. En realidad lo que tengo que hacer cuando hay una estacionalidad en un negocio es comparar el año contra año. ¿Sí? Enero contra enero, febrero contra febrero, marzo contra marzo. Hay otros negocios no, que son más estables, que no dependen de una estacionalidad. O se puede encontrar, a veces creemos que no dependemos de la estacionalidad y tenemos la estacionalidad metida. No sé, puede ser que una frutería o verdulería en verano se venda más que en invierno, ¿sí? O se vendan determinado tipo de alimento o determinado tipo de vegetales, ¿sí? El verdulero lo sabe, no lo tiene en un sistema, pero lo sabe, en su cabeza sí está eso. Eso está metido en su cabeza y en su know-how de negocio. Bien, vuelvo. Entonces, tengo algo que quiero medir, son las ventas, eso es una métrica, se llama, o indicador, y después están las dimensiones. Es cómo yo quiero cortar, yo lo pongo entre comillas cortar porque me parece que es la palabra más gráfica, esas ventas. ¿Cómo puedo caracterizar esa venta? ¿Sí? Cuando yo voy a representar esa información, esa métrica, esas dimensiones, van a lo que va a ser el motor OLAP, el motor multidimensional. ¿Sí? Porque tengo un dato que quiero guardar, pero tiene que tener ciertas características al costado. Miren, por ahora miremoslo al costado, para poder después entrar rápidamente a buscar ese dato y hacer un índice que me permita mostrar la información agregada. Agregada significa sumarizada por algún corte de control, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre OLTP y OLAP? Algunas diferencias
clásica que van a encontrar y van a tratar los va a orientar un poco para identificar una cosa u otra. El tamaño de la base de datos, el origen de los datos, la actualización, los periodos, las consultas y la actividad. Y ahí si lo vamos leyendo si quieren, el tamaño de base de datos en OLTP, en lo que es un sistema transaccional, es del orden de los gigabytes. A veces puede haber base de tera, igual no se queden con ese dato de gigabyte, pero sí el que es OLAP, en lo que es el analítico, va a ser mucho más grande. ¿Por qué va a ser mucho más grande? Porque va a tener toda la información que tiene el OLTP, más información de otras fuentes, más información de distintos sistemas, más información histórica que por ahí en lo que es el transaccional se va sacando de la operación para que no sean tan lentas las consultas. Por ejemplo, nosotros en la aseguradora, por disposición de la superintendencia, tenemos que tener los siniestros. Siniestro es cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, pero puede ser un siniestro también es cuando en un seguro de vivienda, cuando se rompe un vidrio o cuando hay un incendio, o en un segundo de AP, de accidentes personales, cuando un operario tiene una lesión. Eso es todo un siniestro, es un evento, básicamente. Un siniestro es básicamente un hecho eventual que puede suceder, bueno, hay una definición de siniestro, y lo que nos pide la superintendencia es que los siniestros tienen que estar en la base de datos disponibles por 10 años. Y después de 10 años ya no es necesario conservarlo. Pero nosotros lo sacamos de la base de datos, lo sacamos del transaccional, y lo dejamos en una base de datos histórica para poder acceder de alguna manera si es que hay que volver a buscar algún tipo de información. Bueno, en lo que es el transaccional está bien que se saque, pero en el OLAP es probable que se quiera juntar todo eso, juntar tanto la información histórica como la de los periodos actuales, para poder compararla básicamente y para poder ver cómo ha evolucionado ese aspecto del negocio. Después, bueno, hay otro tipo de actualización, una es online, otro batch, un poco lo que decía hoy Rafa, o la pregunta de ese Rafa, la base, lo que es el transaccional, el OLTP, la transacción se ejecuta online. Yo quiero registrar una venta, voy al sistema, ingreso los datos de la venta, le doy Enter y guardé la venta. Y se hizo la transacción en el momento. Esa venta que yo registro en una base de datos transaccional, en un sistema, probablemente en el OLAP no esté disponible en el momento. Y aparezca en función de cómo esté definida la frecuencia de actualización del OLAP. ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo estoy mirando información así, más de un dashboard o de un tablero, o más para hacer análisis de información, no me interesa una venta puntual. Normalmente no me interesa, más allá que después puedo entrar a la venta y verla concretamente la venta. Pero sí me interesa ver en forma agregada, en forma sumarizada, qué es lo que pasó con las ventas de tal periodo, de tal proveedor, de tal cliente, de tal ubicación geográfica. Eso sí me interesa verlo. Entonces, cuando yo miro esa información agregada de un periodo, no me interesa si vendió hoy, no sé, una remera o dos remeras, pero sí me interesa ver cuántas remeras se vendieron en un mes de la tienda, en enero de este año, en enero del año pasado, en julio, y ahí puedo también predecir un poco la demanda que voy a tener, y con esa demanda también salir yo a hacer mis compras y no sobreestoquearme, o sí sobreestoquearme si creo que eso puede ser estratégico para mi negocio. Bien, ¿qué más? Hay varios tipos de OLAP, porque ya pasamos OLTP versus OLAP, y ahora nos enfocamos un poco más en la parte OLAP. Hay un OLAP relacional, un OLAP multidimensional y un OLAP híbrida. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El OLAP relacional básicamente es hacer analítica sobre una base de datos relacional. El OLAP multidimensional es hacer analítica sobre una base de datos multidimensional o sobre un motor multidimensional. Y el híbrido mezcla un poco de las dos cosas. Tengo una parte guardada en tablas de base de datos relacionales y el otro lo tengo guardado en el motor multidimensional. De estos tres, por ahí el más interesante o el que más van a ver es lo más novedoso es la parte del MOLAP, que es la parte multidimensional, que es un poco lo que les contaba. Está la información guardada, lo de cubo es esquemático, no se queden con que son cubos, porque si hay 4 dimensiones no se pueden graficar. Pero imagínense que ahí tienen, cada cuadradito de eso es un dato de venta. Imagínenselo así, cada cubito del cubo es un dato de venta. Y cada una de las caras del cubo, esas 3 dimensiones que tiene el cubo, es la venta de un determinado proveedor, que es una dimensión, en un determinado periodo, en una determinada fecha, que es otra dimensión, de un determinado producto, que es otra dimensión. ¿Sí? Entonces yo lo que me permite eso, esa agregación de la información en los cubos, es poder acceder más rápidamente. Cuando yo armo un índice sobre esas herramientas, eso funciona mucho más rápido porque es como que la información se calcula de forma anticipada. ¿Sí? Si yo defino en mi motor multidimensional que yo quiero encontrar las ventas por periodo, eso ya calcula la información y ya la tengo calculada previamente. Entonces, en el momento que yo hago la consulta, no tengo que salir a armar la información.
ya está calculado. Y eso hace que ocupe mucho más espacio en disco, pero acelera mucho el tiempo de respuesta. Es como un poco lo que le daba el ejemplo hoy a Anto, de la vista materializada. Si yo tengo la vista armada, el join ya está hecho y ese join hecho me permite acceder más rápidamente a los datos. Si yo hago una consulta SQL por debajo en el programa que estoy ejecutando, eso tiene que hacer el join y traer la información. Pero tiene que ir a buscar una tabla, la otra, juntarla toda, filtrar las que no necesita, descartar las que no necesita y después recién me vuelve la información. Si yo entro directamente a la vista, el join ya está hecho en memoria, o a veces puede estar en disco también porque está paginado en disco, pero lo trae a memoria, recupera la información y me la devuelve. ¿Sí? Los motores MOLAP funcionan más parecido a eso. Sí, perdón. Jorge, ¿era no? Sí. Sí, dale. En SAP BW Sí. lo que pasaba era que en los multicubos Sí. se manejaba todo en memoria. Sí, es que normalmente la información que es de cubo va a memoria. Se requieren servidores con mucha potencia de procesamiento y con mucha memoria, pero el ir a memoria tiene una explicación más básica que es que se puede acceder más rápido todavía a la información. Sí, sí, Es, sí. es eso, ¿no? Es que directamente, por ejemplo, los cubos sí los podíamos ver porque se cargaban en disco, o sea, sí. Se podía, pero los multicubos sí directamente era imposible en disco, sino que se cargaban directamente en memoria. Sí, hoy habría que ver cómo porque tal vez ha cambiado un poco la tecnología y tal vez hoy, no sé, los discos son bastante más rápidos, los discos de estado sólido son bastante más rápidos y tal vez se puede hacer tal vez lo están analizando los proveedores de este tipo de herramienta, de llevar eso a disco también y que el tiempo de respuesta sea aceptable, ¿no? Cuando uno dice, che, pero ¿por qué tarda tanto? Porque en realidad lo que se procesa es mucha cantidad de información. Y cuando le digo mucha cantidad de información, es información que por ahí no les puede entrar en la cabeza la cantidad de registros, que son millones y millones y millones y millones de registros, que hay guardados de un histórico de, en el caso nuestro, de pólizas. Hay mucha información, muchos números de pólizas, muchos datos de esas pólizas, y manejar toda esa información es costoso, aún teniendo equipos muy potentes, con discos muy rápidos, despejados y con mucha memoria disponible. No estamos hablando de servidores chiquitos, estamos hablando de servidores que son, dimensionar también estos equipos, tiene su desafío, digamos, ¿no? Para la gente que trabaja con datos, ¿no? Bien, esto Rollup es Rollup relacional, se lo dejo para que lo lean un poquito y que lo investiguen. El libro también, quiero ir un poquito más adelante para avanzar con la parte teórica. Indicador, medida, variable y fórmula. Ese indicador es lo que yo le llamaba yo le llamo métrica más comúnmente, no tanto indicador, ¿sí? Pero sí es a lo que se le asocia una o n dimensiones, ¿sí? Y esas n dimensiones, ahí está el ejemplo que dice ingresos, y las dimensiones son tiempo, geografía y producto. Ahí se ponen 3 dimensiones y eso está asociado al cubo, pero en realidad pueden ser n. Quédense con esa idea, que no está limitado, por más que se llame cubo de datos, a 3 dimensiones. Se pueden poner n dimensiones por cada dato, ¿sí? Cuando ese indicador tiene datos almacenados, se habla de variable multidimensional, ¿sí? Porque es una variable, un dato, la venta, que está asociado a un proveedor, a un momento determinado que se realizó la venta, y, no sé, a una zona geográfica y a un cliente, ¿sí? Esa venta concreta. Esos datos, si están guardados en forma de datos, se dice que es una variable multidimensional. Pero si además hay una fórmula, si yo para obtener esos datos tengo que ejecutar alguna fórmula, se dice que hay una fórmula multidimensional vinculada. No le presten mucha atención, lo que se usa normalmente son datos, o sea, variables multidimensionales. Lo de fórmula puede aparecer, pero es más esporádico. Bueno, estas dimensiones es lo que ya les mencioné varias veces. Cuando definimos dimensiones, normalmente también definimos una jerarquía de dimensiones, ¿sí? Yo quiero, cuando abro mi dashboard, verlo de alguna manera, agregado y cerradito, y después quiero ir navegando, ver, bueno, a ver por qué las ventas de este periodo fueron así. Entonces, defino una jerarquía de dimensiones. Por ejemplo, yo quiero ver las ventas por periodo, y cuando le hago doble clic, o drill down se le llama, que es como un zoom, básicamente, lo que hace es mostrarme dentro de ese periodo por proveedor. Entonces yo puedo mirar, este proveedor contribuyó tanto a las ventas de este periodo, este proveedor tuvo esta contribución. Contribución me refiero al porcentaje o proporción que están aportando a ese periodo de esas ventas, ¿sí? Entonces yo puedo ver cuál fue el proveedor que más, el vendedor que más ventas hizo, entonces puedo ver qué desempeño está teniendo y por qué. Pero también, así como hago drill down, puedo hacer drill up. Es como que a partir de eso también es como que hago zoom out, o zoom in, o zoom out, y es básicamente el concepto del mismo. Data mining. Acá, si bien data mining no es lo mismo que BI, no tiene que ver con BI, y no lo vamos a ver, se los dejo el tema mencionado, y si alguno quiere hacer investigación sobre data mining, está muy bueno.
Yo he leído algunas cosas de data mining, me parece interesante. Lo que trata el data mining es encontrar patrones para poder hacer predicciones. Eso es lo más importante de data mining. Es encontrar patrones en los distintos datos y por ahí variables que no están relacionadas entre sí o que no tienen, que no parece haber una correlación. Cuando digo, ¿saben lo que significa que haya correlación entre variables? ¿Tienen idea de lo que significa que haya correlación? Que tengan algún tipo de vínculo. Sí, exactamente. O que se dice que una variable puede explicar a la otra. ¿Explicar qué quiere decir? Imaginemos que nosotros encontramos una correlación, es cuando ustedes miran dos curvas, pueden encontrar una correlación alta, ¿sí? Se dice que dos variables están totalmente correlacionadas cuando el índice de correlación es igual a 1. Eso también lo pueden investigar como si no lo vieron en probabilidad. ¿Perdón? En Deloitte hacían cada tanto competencias en Kaggle, es una plataforma de data mining y de analytics, y habían hecho una competencia sobre el Titanic. Que daban una base de datos, con el data mining te dan la mitad como para hacer inferencia. En este caso era para ver si podías predecir, en base a los datos que te daban, quién moría en el Titanic, quién sobrevivía. Y se veía que, no sé, que los más pobres morían, ¿no? Sí, los que estaban más abajo, lo obvio, pero no sé, un título, un pariente, si tenía, no sé, bigote, cosas raras. Cosas raras que te pueden dar más precisión en cuanto a la información. Entonces, lo que se puede sacar ahí, por ahí la Titanic es más como un juego, porque ya estaba el hecho ocurrido, pero si vos estás, lo que uno trataría de estimar es, si estoy navegando en un transatlántico de tal lugar a tal lugar, bueno, ¿dónde tendría que viajar, más o menos, para tener menos probabilidad de morirme? ¿Sí? Porque si se sucede el siniestro o el evento que se choca contra un iceberg y el barco naufraga, bueno, ¿quiénes fueron los que salvaron y quiénes fueron los que no se salvaron? Entonces lo que se trata de hacer es de inferir eso, bueno, y con esa información, siempre uno tiene información, tiene más... bueno, exacto, eso Nacho que pones, eso estaba analizado por un supermercado. Yo eso no sé si es verdad, pero está bueno para contarlo como dato, ¿sí? O sea, la verdad que no sé si es verdad, pero sí se veía eso lo analizaron, se encontró el patrón, y después lo que se hacía era juntar las dos góndolas en muchos supermercados, ponerlas cerca. Entonces, de alguna forma, se potenciaba esa relación. ¿Sí? Ese patrón que se encontró, por ahí Nacho no habla, pero lo comento yo, lo que hice en el chat. Ahí Rafa está pasando un link que no sé qué es, pero me lo quedo. Sí, es algo de las correlaciones, porque a veces uno tiende a decir que dos variables se relacionan, pero realmente no tienen ni sentido, pero la correlación existe gráficamente y todo eso. Exacto. Puede pasar a veces. Sí, un poco lo que mencionaba Nacho de los pañales y la cerveza, o sea, uno no pensaría nunca, pero cuando encontramos el índice de correlación de que en los tickets del supermercado el que compra pañales tiene un 80% o 90% de probabilidad de comprar cerveza también, bueno, tenemos que ver ahí como supermercado qué decisión tomamos para que esas cosas estén más cerca en las góndolas y facilitarle al cliente que un poco que el 80% que está comprando no deje de comprarlo y ese otro 20% trate de comprar también. ¿Sí? Un poco se hace eso. Se trata de ver, pero esa correlación básicamente son dos curvas que uno si las mira gráficamente se parecen mucho. Entonces lo que se dice es que una variable explica a la otra un 80%, o en un 90% o en un 100% cuando el índice de correlación es 1. Lo que quiere decir que el comportamiento de uno va a afectar a la otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo de vender pañales porque por algún momento me quedo sin stock de pañales, probablemente también deje de vender cerveza. Y eso sí también es un problema. Porque el que me va a comprar cerveza, el que me va a comprar pañales, me está comprando cerveza, y si yo no le puedo vender pañales, tampoco le voy a poder vender la cerveza. ¿Me explico? Sigo un poquito más, a ver si llegamos a cerrar un poco esto. Sistema ejecutivo, hay dos tipos de sistemas, básicamente. Esto me parece igual que son definiciones viejas, pero se las comento porque por ahí se pueden llegar a cruzar en algún trabajo con algún tipo de estos tipos de sistemas. Sistema de información ejecutivo y sistema de soporte a la toma de decisiones. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Básicamente, el tipo de información como la muestran. Si ven en los sistemas de información ejecutivo, aparecen así gráficos, esa pantalla es muy vieja, pero porque es un Excel me parece, o una pantalla medio vieja.
son sistemas de gráficos o de dashboard, se dicen, que muestran información rápidamente. En el golpe de vista yo tengo que ver si tengo alguna variable en rojo, o en amarillo o en verde. Eso básicamente se trata de hacer para un gerente. Los sistemas de soporte de toma de decisiones pueden tener un mix de las dos cosas. Un poco más de esto y un poco más también de listados y de cosas más detalladas, porque por ahí tengo que hacer ajustes más de bajo nivel, ¿sí? Pero sí también se muestra información de forma gráfica. Bien, lo que estamos viendo acá básicamente es el proceso de desarrollo de una herramienta de BI o de todo lo que compone, ¿sí? Lo voy a ir pasando así medio de izquierda a derecha. Lo que vemos bien a la izquierda, a ver si lo paso acá. Vuelvo por acá. Lo que vemos bien a la izquierda son las fuentes de datos. Esas fuentes de datos, ahí te muestran que son, no sé, documentos Excel, bases de datos relacionales, pueden ser archivos en papel que tenemos que volcar en una aplicación para después, o volcar a un Excel, o volcar a una planilla, a un TXT, para poder absorberlos con el ETL. Ese proceso de ETL lo que hace es alimenta una base de datos relacional que puede ser el Data Warehouse, a veces va a la base de datos relacional, a veces ese Data Warehouse no se define y va a otras tablas, pero imaginemos que siempre está esa base de datos relacional que es el Data Warehouse, yo junto toda la información, que lo hago con un proceso de ETL, ahora les cuento una herramienta que vamos a usar nosotros que lo vamos a mostrar el miércoles que viene, se llama Pentaho. Pentaho es una herramienta que permite definir un ETL. Yo defino, un poco es como un procesito, como una herramienta de proceso, de definición de procesos. Si han trabajado con Visio y dibujado procesos, tal vez algo les suena familiar. Lo que hago es, defino cuál es la fuente, defino cómo voy a manosear esos datos, cómo los voy a transformar, se dice, y después hago la carga, que digo, cuál es el destino de esos datos. Eso es como un mapeo campo a campo, tiene toda una historieta para hacerlo, está bueno, es entretenido, es divertido. En la parte del trabajo práctico no lo pido, pero sí me interesa que entiendan cómo definir, o cómo vamos a mostrar cómo trabaja un proceso de ETL y cómo se hace en la herramienta Pentaho, básicamente. Así como está Pentaho, hay un montón de herramientas que permiten trabajar en ese pedazo del proceso, o en esa parte del proceso que es el ETL. Y de hecho en muchas búsquedas laborales se pide conocimientos de ETL o de alguna herramienta de ETL, ¿sí? Porque hay ciertas cosas que está bueno conocer. Después de esa base de datos relacional, una vez que cargué toda la información que quiero tener, se absorbe la información desde ese Motorola App, que es el multidimensional, que son los cubos de datos, y eso es lo que alimenta los distintos sistemas de reporte o sistema de toma de decisiones. Eso acá, cuando dice ACE, son sistemas de información ejecutiva, esos son sistemas de toma de decisiones, un reporteador, que puede ser alguna bajada de información que se haga a una determinada área o sector de la organización, una herramienta de balance de scorecard, o sea, yo puedo alimentar con esta información que cargué acá a través del proceso de ETL, que lo valqué al warehouse, que lo agarré, luego fue al motor multidimensional, a una herramienta de balance de scorecard. Ahí está la relación con la parte de Business Intelligence, o sea, toda esa información que yo proceso me puede llegar a alimentar una herramienta de balance de scorecard y automáticamente ponerme el semáforo en rojo, en amarillo o en verde, con determinado proceso. Esta flechita que ustedes ven acá, no sé si ven el cursor que estoy marcando, esta flechita que ven acá es un proceso que está tomando información desde el motor multidimensional a la herramienta de balance scorecard, que puede ser otra tabla y que puede tener su base de datos puntual, ¿sí? O algún dispositivo móvil o alguna tecnología de push que es de notificación. Cuando hay tecnología de push es de notificación, ya sea hoy por hoy a un celular, pero antes podía ser a un mail, o algún pager, o alguna herramienta un poco más obsoleta que capaz que ni conocieron. Básicamente el proceso de desarrollo son todos estos pasos: análisis y definición del alcance. Esto es del proyecto más que nada. Antes de arrancar un proyecto de Business Intelligence, lo que se hace es definir el alcance. En ese alcance definen cuál es la información que se va a querer mostrar, cómo se la va a querer mostrar, de dónde voy a tomar la información, con qué frecuencia voy a alimentar el Data Warehouse, qué no va a hacer. Muchas veces en el alcance se establece claramente qué es lo que no va a hacer. Eso básicamente, definición de alcance, está relacionado mucho con el proyecto. Si han trabajado en la materia proyecto, o han participado en la materia proyecto, o han trabajado en un proyecto en sus trabajos, tendrían que poder definir un alcance, y a veces el alcance se hace por la lista blanca, se dice por las cosas que va a hacer, y a veces por la lista negra, que se aclara específicamente qué es lo que no va a hacer, para que quede claro que eso no forma parte del alcance de ese proyecto. Luego se hace el mapeo de datos, ¿sí? Ese mapeo de datos es: este campo va a ir a este campo del Data Warehouse, este campo que tomo esta tabla va a ir a este campo, y se establece el proceso de extracción de la información, ¿sí? Una vez que extraigo la información, hago la transformación, de alguna forma hago que esos datos se homogeneicen. Si yo estoy tomando información de clientes de distintas bases de datos, de distintos lugares, bueno, hago que haya una información homogénea, no sé, por ejemplo, que el campo, no sé, sin nada,
en un sistema tengo apellido y nombre todo en un campo, pero en mi data warehouse yo quiero que esté separado para poder hacer una segmentación diferente. Bueno, tal vez tengo que hacer algún proceso de transformación. Dentro de ese proceso de transformación tiene que haber algo que me separe apellido y nombre y coloque el campo de apellido en el campo de apellido que definí el dato de apellido en el campo de apellido que definí en data warehouse y el campo nombre en el campo que definí para el nombre dentro de data warehouse. Una vez que está esa transformación de información, paso a la creación de los cubos multidimensionales. En realidad ya están previamente definidos, pero paso a la creación de ellos. Luego hago la creación del reporting, que es vista ejecutiva, y después, por último, lo que se hace es la documentación de todo ese proceso. ¿Sí? El proyecto, todo el proceso de desarrollo que forma parte, que se hace en el marco de un proyecto, tiene que tener una documentación que diga, bueno, esta información se extrae acá, se pone acá, se muestra de esta manera, no se muestra así, esto se puede hacer así, así, así. Y por último, la última instancia, que es como un proyecto cualquiera, capacitación a usuarios y a la gente de sistema. ¿Sí? Lo que van a encontrar cuando una consultora realiza un proyecto de este tipo son todas estas etapas de alto nivel, algunas serán un poco más detalladas, otro menos, pero de alto nivel tienen que pasar por todas estas etapas. Acá voy a pasar un poquito rápido, esto por ahí después lo pueden leer, porque habla cosas que están más relacionadas no tanto con un proyecto específico de BI, sino con un proyecto en general. O sea, cuando tenemos que hacer análisis, básicamente vamos a tener que comprometer a los usuarios del negocio que estamos, del negocio me refiero al área, sector o lo que queremos mostrar, para que nos digan de dónde tomar la información, cómo usarla, qué sé yo, toda la información que se hace en un relevamiento, ¿sí? Lo que es fecha de entrega del proyecto, qué producto se va a entregar, básicamente es como un proyecto cualquiera, no tiene nada distinto en lo que es un proyecto de BI, ¿sí? Mapeo de datos de la fuente de destino, lo que estoy haciendo es decir qué dato de qué tabla va a ir a qué dato de qué tabla del data warehouse. Lo que está acá a la derecha, lo que ustedes ven acá como una base de datos sola, es el data warehouse, ¿sí? El proceso de TL, cuando definimos el data warehouse, pueden hacerse con dos tipos de esquemas, son los más conocidos. No sé si hay otro, pero creo que normalmente se trabaja con estos dos esquemas, que son un esquema o un diagrama de tipo estrella o copo de nieve, ¿sí? Básicamente hay una tabla de hechos, a ver, le voy a mostrar, más adelante está eso. Acá, esquema estrella. Hay una tabla de hechos que se llama, que es básicamente donde lo que se pone ahí es lo que yo quiero medir, ¿sí? La cantidad de la venta, no sé, 2 pesos con 50, que es el número, normalmente en la tabla de hechos, que es la tabla que está acá en el centro, está lo que yo quiero medir, y a su vez se definen todas las tablas, que son las tablas de dimensiones. Y dentro de esta tabla de hechos hay una foreign key a cada una de las tablas de dimensiones. ¿Por qué? Porque acá hay una relación 1 a muchos. Cada uno de estos está relacionado con muchos de esta tabla de hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada venta va a estar relacionada a una sucursal. Entonces, esa sucursal que está acá definida, que acá tengo toda la lista de sucursales, va a estar apuntando, o esta que está acá, básicamente, la que está en la tabla de hechos, está apuntando a una de estas sucursales, ¿sí? En un periodo de tiempo, a un determinado producto y en un determinado lugar, ¿sí? Estas que están en color rosita acá abajo, no sé si las ven, son las medidas, son lo que llamamos métricas, ¿sí? Por cada una de esas dimensiones yo voy a tener 3 métricas ahí. La cantidad vendida, el importe vendido y la media. Que esa media es un dato calculado, que es una fórmula. ¿Por qué? Porque la media se puede tomar en función del día, por ejemplo. Entonces, de este día, esta venta contribuye con 5 pesos y la media del día fue 4,50. Porque hubo otra venta de 4 pesos, ¿sí? Entonces, ese día tuve una media de 4,50 que está compuesta por dos ventas de una de 5 y otra de 4. Ese es el esquema estrella. El esquema copo de nieve es similar, lo que tiene son las dimensiones normalizadas, ¿sí? Si miran acá, a ver si me pasé. Copo de nieve, esta dimensión que es producto, además tiene, en vez de tener el proveedor metido acá adentro, como está acá está el producto nombre y tendría que estar el tipo de proveedor y tendría que estar el nombre de proveedor. En el campo proveedor acá tengo una foreign key a otra dimensión. Entonces está un poco más normalizado el modelo. ¿Qué tiene de diferente? Que va a requerir más join para concentrar la información y va a requerir un poco más de tiempo de procesamiento. A veces por una cuestión de ordenamiento de los datos y por ahí de entendimiento en sistemas o en esquemas más complejos, cuando hay mucha complejidad en la información que hay que mostrar o que hay que modelar, conviene hacerlo de esta manera. Es una decisión del analista que está armando el modelo, si conviene normalizar o desnormalizar las dimensiones. En el esquema de estrella, las dimensiones están desnormalizadas. En el esquema copo de nieve, las dimensiones están normalizadas. Bien, ¿qué más? Documentación y capacitación. Bien. Mirando este esquemita, vamos a pasar barriendo de izquierda a derecha, un poco ya se los conté, pero lo pasamos rapidito. ¿Cuáles son las fuentes de datos posibles? Bases de datos relacionales, planillas de Excel, archivos planos, documentos PDF, servicios de datos, que pueden ser
distintos tipos de servicios. Hay estas agencias de impuestos, pero es un ejemplo. Nosotros podemos tomar información de distintos, a veces puede ser de un web service, que bajo información de un web service y me la bajo y la incorporo a Data Warehouse. Puede ser de redes sociales, porque yo bajo una base de clientes, porque no sé, busco de alguna manera clientes y los puedo obtener de las redes sociales, o puedo hacer una bajada de mi página de Facebook o de Twitter, puedo bajar información y tomar la información. Hay conectores que tienen las herramientas de ETL para tomar información desde esos lugares, con un usuario y una contraseña, se conectan y pueden chupar información, eso está buenísimo. Estaría bueno que lo experimenten si quieren con una herramienta de ETL para que vean que se puede tomar la información. A partir de ahí, con toda esa fuente, empieza el proceso de ETL, ¿sí? Hay varias herramientas que pueden hacer eso. La que nosotros vamos a ver la clase que viene se llama Pentaho. Pentaho Data Integration, básicamente. Pero hay muchas herramientas que hacen eso, básicamente que sirven para tomar la información de distintas fuentes y colocarlas dentro del Data Warehouse. Después en la presentación les dejo el link, que ahí hay varios nombres ahí de herramientas, pero también pueden en ese link buscar, y ahí creo algunas otras, como para googlearlas un poco y mirar de qué se trata cada una y qué ventajas tiene o qué comparación pueden hacer de una a otra. Después, para la base de datos relacional, se puede usar cualquier base de datos relacional. Lo que se recomienda es que sea una base de datos comercial y que tenga estabilidad, digamos, pero se puede hacer con cualquiera de las bases de datos que conozcan o que hayan visto hasta ahora, se puede hacer. Después viene el motor multidimensional, que eso es otra herramienta u otra tecnología que se pone entre el reporte y entre la salida como salida de información de la solución de BI y lo que sería la base de datos relacional. De las que conozco más es MicroStrategy, pero hay muchas que se pueden usar y esas son una de las más conocidas, las que menciono ahí, pero hay otras que también se pueden usar y son todas igual de buenas. Cada una tiene su particularidad y son como herramientas muy específicas. O sea, conocer de una te ayuda a conocer otras, pero después hay particularidades que tiene cada una de esas herramientas que las hacen diferente y que cueste un poco cambiar de una herramienta a otra. Es como como para que se haga una idea, cuando trabajan con una base de datos o con otra, no sé, imaginen que han trabajado mucho tiempo con SQL Server, cuando van a un MySQL o van a un Oracle, entienden lo que hay que hacer y saben cómo hacer una consulta estándar de SQL, pero hay particularidades de Oracle que tiene Oracle, sobre todo porque Oracle tiene un lenguaje que se llama... se me fue el nombre del lenguaje que se pide en las búsquedas laborales, piden experiencia de ese lenguaje. A ver si Nacho me está ayudando por el chat o alguien. SQL, no, Nacho no se llama, sí, tiene otro nombre, PLSQL. Ahí está, ahí me acordé. Gracias Nacho igual, porque evidentemente ese SQL me ayudó a recordar. PLSQL es como el lenguaje de alguna forma como un lenguaje no tan estándar de SAP, de Oracle, que me permite hacer algunas otras cosas que el ANSI SQL o el SQL estándar no me permite hacer. Entonces, pasar de una base de datos a la otra, hasta que la entiendo un poquito me cuesta, ¿sí? Pero quien está acostumbrado a trabajar con este tipo de herramientas entiende los conceptos, y al entender los conceptos es más fácil avanzar. Gracias, Nacho. Y por último están las herramientas de reporting, yo le llamo. La de reportador es una concreta, pero son todas las herramientas de salida o visualización de información. Y acá aparecen por ahí la parte más entretenida de BI, porque es donde más se trabaja visualmente, que es Power BI, ClickView, Tableau, C-Sense. Estas herramientas están buenas para mirarlas y nosotros en la clase que viene vamos a mostrar concretamente Pentaho para la parte de tele y Power BI para la parte de visualización. Y ahí se van a hacer una idea un poco más concreta de cómo se trabaja en un proyecto de BI. Lo que vamos a hacer en la clase que viene, que son en 2 horas, 2 horas y media, no se crean que un proyecto dura eso, un proyecto de BI dura meses. Nosotros implementar un tablero de Tableau en la cooperativa nos llevó bastante tiempo, porque lleva tiempo hacer las extracciones de información, porque los ETL cancelan quiere decir que tienen fallas, porque los datos no vienen como tienen que venir, y porque la transformación que estoy haciendo adentro no la puedo hacer porque el dato lo espero de una manera y no me llega de esa manera. Lo que pasa con un sistema básicamente. Por ahí está bueno que nos cuente Servando, que ha trabajado en ese proyecto. Con el conducto que usa CRM Salesforce. Está bien, vale la aclaración. Pero bueno, ese lenguaje que es SQL, yo no lo conozco, pero son como SQLs modificados para hacer algunas cosas más fáciles. Digamos, el ANSI SQL tiene cosas que son estándar, pero son como muy complejas. Entonces lo que hacen normalmente
ese tipo de lenguaje, que son lenguajes de SQL modificados, es facilitar alguna cuestión para acceder más rápido a los datos, para mejorar algún tipo de consulta, o a veces simplemente para facilitar la escritura. Hay cosas que se escriben muchas veces de determinada manera que se escriben de una forma en ese lenguaje, pero después la traducción va a un ANSI común y se termina ejecutando en la base de la misma manera que si lo escribiéramos con el ANSI SQL. Gracias, Nacho. Bien, esa en la herramienta de visualización lo que se trata de definir son este tipo de dashboard donde vemos gráficos y esos gráficos nos permiten ver información no tan detallada, sino más bien agregada, se dice, para poder tomar una decisión. O para hacer clic y hacemos drill down, nos metemos al dato y tratamos de llegar un poco más abajo para ver, para explicar qué es lo que está pasando con esas métricas, ¿sí? Esos son ejemplos de visualización. Creo que ya termina. Hay algunas conclusiones que tengo anotadas acá al final. Pero se las dejo para que las lean porque creo que más fácil las leen. O si me hacen alguna pregunta y por ahí algunas de esas conclusiones las vemos en la pregunta. Hablé mucho, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Tienen que tener alguna duda, pero probablemente no lo vayan a expresar en este momento. Lourdes, Anto, a las que veo primero les pregunto, así por el nombre. Franco, ¿no me preguntas nada, Franco? Por ahora Rafa. no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Tiré mucha data junta? ¿Los confundí? Sí, no confundiste, pero es un proceso de asimilación. Bueno, sí, este proceso de asimilación, que esta es la parte teórica, normalmente llegan con más conocimiento de BI porque, o será que depende de las materias que cursan, no sé, pero el año pasado había chicos que me decían que habían visto cosas en otras materias. Entonces, por ahí yo paso medio rápido los temas para hacer un pantallazo general. Lo que me interesa que se lleven es que, así como forma de conclusión de la clase de hoy, que normalmente cuando hay mucho volumen de información, lo que se trata de hacer es de construir un data warehouse, y en esa construcción de data warehouse intervienen varios procesos. Está el ETL previo a la construcción, y después están los procesos de visualización, que son las herramientas que consumen la información que está en el data warehouse o en el motor multidimensional. La clase que viene vamos a ver cómo trabajar un poquito con el proceso de ETL y cómo mostrar cómo se cronean esos procesos batch que mencionaba Rafa, cada cuánto se alimentaba el data warehouse. Eso se puede cronear y definir la frecuencia de ejecución que uno quiere. Uno lo que hace básicamente es definir el proceso primero de extracción, cuáles son las transformaciones que tiene que ir haciendo desde que toma el dato hasta que el dato se deposita en el data warehouse. Eso lleva transformaciones porque se va modificando el dato, no sé, con decimales. No sé, yo busco un dato en la base de datos y tiene 2 decimales, pero yo en el data warehouse lo quiero con 4 decimales porque hay datos que van a venir de una fuente que tienen 2 y datos que van a venir de otra fuente que tienen 4. Entonces lo que hago, le agrego los 2 ceros al final y lo guardo con los 4 decimales. O al revés, lo que hago es una simplificación, una reducción, y corto los decimales y solamente guardo la parte entera de los importes porque los decimales no me interesan, ¿sí? Pueden ser de las dos formas. Como digo, es un ejemplo muy básico de lo que se hace en una transformación, pero así cuando vean proceso de transformación van a ver que tiene distintas etapas, y a medida que van avanzando ese proceso, porque son distintas actividades que se hacen dentro del proceso, se van manoseando los datos, se van modificando los datos hasta que llegan a Data Warehouse. Además de esa información, de esa herramienta, que es Pentaho, que se utiliza principalmente en la parte de TL, porque la parte de visualización de Pentaho no es tan linda. Después vamos a ver un ejemplo con Power BI, cómo consumir datos de esa base de datos y mostrar algún tablero, algún gráfico a partir de la información que guardamos, ¿sí? Bueno, me cansé de hablar, me duele la garganta, así que no hablo más. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar, comentar? ¿Alguien que haya trabajado con alguna herramienta de BI y quiera contar su experiencia? ¿Nada? ¿José? ¿Nahuel? ¿Viole? En mi caso, Leo, yo Nacho. también trabajé con un data warehouse, como algunos de los Bien. chicos que ahí contó. Obviamente no, cuando entré ya estaba armado, no pude estar en el armado. En la construcción. Sí, pero usábamos, como vos contaste, las tablas que son de hechos, o las facts. Sí. Y nosotros las llamamos tablas de transacción, datos transaccionales, y las tablas de dimensiones, sí. Para nosotros eran como información de, ¿cómo es? De referencia. Sí, tipo una tabla auxiliar para buscar una descripción, una cosa así. Exacto. Está bien. Sí, puede ser.
está bien, es otra forma, es una forma de modelar. Lo importante ahí de ese proyecto, ya que entraste como a la mitad o al final o ya estaba implementado, sí la documentación que deja el proyecto en sí, porque eso sirve para poder seguir modificando imagínense un data warehouse como algo que no es estático, como la base de datos del sistema transaccional no es estática, el data warehouse tampoco es estático. Eso lleva en algún momento hay que agregar una columna más al data warehouse para traer determinado dato de las distintas fuentes transaccionales y poder alimentarlo también. Y eso, si agrego una columna en el data warehouse, una tabla, también tengo que modificar el proceso que va a alimentar esa columna, ¿sí? Entonces, es como que lleva un mantenimiento. Volviendo al concepto de esa evolución continua, ese análisis constante de que tenía un sistema de balance scorecard, que por ahí es crítico porque lo que requiere el balance scorecard es cierta periodicidad para evaluar qué es lo que pasó con los datos, cuán lejos estoy, si me estoy acercando o no a mi objetivo o a cumplir los objetivos para estar más cerca de mi visión. Acá tal vez no hay una frecuencia de actualización, pero sí es la demanda. En algún momento va a haber que modificar. Sería raro que un data warehouse quede estático para siempre así. De hecho, nosotros teníamos uno que está definido hace mucho tiempo, y en este proyecto que se hizo hace un par de años, se arrancó en 2019, se modificó y se hizo un data warehouse nuevo, como que se cambió todo. Y la idea es mantenerlo ahora, no dejarlo, digamos, estático porque la información va cambiando y los volúmenes van cambiando y a veces quiero agregar algún dato más para poder armar algún otro tipo de reporte. Bien, gracias, Nacho. Sí, dale. Sí, lo último que quería agregar es que, como comentaban ahí en donde trabajé, que el Data Warehouse le facilitó un montón el hecho de las actualizaciones de los datos. Por ejemplo, cuando cambiaba un dato en una tabla DIM, en una dimensión, por ejemplo, no sé, el cliente cambiaba de dirección, se cambiaba automáticamente, se refrescaba automáticamente ese dato en todas las tablas de hechos, porque estaba, digamos, relacionado a ese cliente. O sea, el registro de hecho estaba con un ID a ese cliente. Entonces, no había necesidad de convertir datos ni nada. O sea, automáticamente cambiaba la información del cliente y cuando uno tiraba una consulta de todas las transacciones, ya se veía actualizado. Bien, bien. Gracias, Nacho. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Nada? ¿Nada, Eri? Me dice que no con la cara, pero yo le pregunto por las dudas como para molestarlo un poco. Bueno, por mi parte nada más, le subo la grabación al Drive, espero, José, que la puedas ver, si querés, ¿no? Pues igual ya estás aburrido bastante hoy, así que no sé si tiene sentido, y le subo también la PPT para que puedan repasar alguna cosa. El miércoles que viene va a ser una clase más práctica, si se quiere, porque vamos a mirar, digamos, si bien no van a tocar ustedes, algo que quieren instalar el Pentaho Data Integration y el Power BI, como para seguir un poco la clase, o para tenerlo instalado. Con Power BI van a trabajar, creo que da una licencia free de 30 días, o sea que les va a alcanzar para la clase que viene mirar y después hacer el práctico que tenemos que hacer. Nada más, por mi parte creo que nada más, estamos todos. Me falta, toma asistencia ya que estamos un ratito más, corto la grabación porque ya no hay nada interesante para comentar. Voy a detener la grabación.